el día de mi 7º aniversario con Sofía. Una noticia saltó a la lista de tendencias. El titular decía: la primera estrella descubierta por la astrónoma Sofía lleva el nombre de la persona a quien más ama. Sofía comentó: en tu nombre, con tu apellido entre las estrellas, incluso en el universo, nunca estarás solo. Me conmoví profundamente, pero luego vi que la estrella había sido oficialmente nombrada Zach. Me quedé en silencio, porque mi nombre es Esteban. Capítulo 1. Duncan. He decidido aceptar el puesto en la sucursal de París. Cuando terminé de hablar, Duncan, mi amigo de toda la vida y socio, rápidamente respondió con tono incrédulo: ¿de verdad has decidido irte a París? ¿Dejar a Sofía? Si vuelves solo en 2 días, te juro que te mataré. Sonreí levemente y respondí: no estoy bromeando, pensando en todo lo que vi esta noche. Mi tono fue lleno de resolución, y dije: no volveré, y si lo hago, te traeré mi cabeza. Hace 3 años, la empresa necesitaba que alguien fuera a una sucursal para desarrollar negocios en el extranjero. Después de hablar con Sofía y ver que no tenía objeciones, decidí solicitar la asignación, pero al tercer día, Sofía ingresó al hospital por dolor de estómago. Tomé un vuelo de regreso esa misma noche para cuidarla. Desde entonces, he permanecido en la sede de la empresa. Llevo 5 años de noviazgo y 7 de matrimonio con Sofía. Desde la preparatoria, supe que ella era del tipo de persona capaz de trabajar sin descanso por algo que le apasionara. Ir a otra sucursal significaba vernos poco durante todo el año. No me sentía tranquilo dejándola sola aquí. Muchos amigos me preguntaron por qué me casé con alguien como ella, tan enfocada en su carrera y tan poco interesada en la familia. Todos decían que alguien como Sofía no era adecuada para el matrimonio. Yo respondía con una sonrisa: porque ella me salvó, tanto mental como físicamente, debido a mi familia disfuncional. Sufrí de depresión. Cuando estaba a punto de hundirme en la oscuridad, fue Sofía quien me rescató. Luego, me acompañó una y otra vez al psicólogo, siempre firme. Cuando mi situación mejoró, le pregunté: ¿no te asustaba en ese momento? Tú aún eras tan joven. Ella levantó la mano, sonrió suavemente y dijo: no podía permitir que alguien tan guapo se fuera de este mundo. Y además, el futuro es largo. Quiero ver el mundo a tu lado. Sonriendo, sus palabras fueron música para mis oídos en ese entonces. Pensé que con una persona tan maravillosa como Sofía, podríamos caminar juntos por el resto de nuestras vidas. Pero, lamentablemente, los sueños siempre son hermosos. La realidad, por otro lado, es cruel. Hoy era nuestro 7º aniversario de bodas. Reservé en el restaurante donde me propuso matrimonio. Preparé fuegos artificiales. Pensaba sorprenderla. Me tomé el día libre para esperarla frente al instituto. Pero en lugar de ella, lo que recibí fue una noticia viral. Decía: el planeta número 960.306, recientemente descubierto en el campo de la astronomía, fue nombrado oficialmente hoy como Zach. Es la primera estrella descubierta por la astrónoma Sofía. Un descubrimiento muy significativo. Debajo de esta noticia, el primer post destacado era de Sofía. Ella escribió: con tu nombre, con el apellido de las estrellas, incluso en el universo, nunca estarás solo. La foto adjunta era de Sofía y Zach, tomada en un restaurante. Zach sostenía un certificado de estrella. Al abrir los comentarios, el comentario con más me gusta era de Zach: hacer pública nuestra romántica privacidad. Gracias, anciano. Estoy muy feliz. Cuando vi esa noticia, no pude describir cómo me sentía. Era como caer en un abismo sin fin. Todo a mi alrededor era oscuro. No veía nada y no había luz a la vista. Por más que intentaba luchar, era inútil. Solo podía rendirme en la oscuridad. Pensé para mis adentros: seguramente Sofía, la misma que me salvó, jamás imaginó que ella misma sería la causa de mi recaída en la depresión. La vida, al final, no es una cuestión de elecciones. Nunca fui su respuesta fija. Cuando sentí que las lágrimas a punto de caer, apagué la pantalla y reprimí la ola de amargura. Arrojé el teléfono al asiento del copiloto y conduje hacia el restaurante que ya había reservado. Bajo los brillantes fuegos artificiales, cené 2 filetes, como una especie de despedida a los casi 7 años de matrimonio con Sofía. Esteban, te reservaré el departamento en París. ¿Qué te parece si partimos el próximo lunes? Hoy es lunes, así que tienes una semana para prepararte. Al ver que no respondía, Duncan, preocupado, preguntó cuidadosamente. Me reí amargamente. ¿Cómo no iba a saber lo que Duncan pensaba? Después de todo, él fue testigo de nuestra relación desde el principio. Probablemente había notado la tensión entre Sofía y yo, y por eso decía todo eso. Quedaban 7 días.
Era tiempo suficiente para hacer las entregas pendientes en el trabajo. También tenía tiempo suficiente para despedirme de Sofía y de mi juventud de más de 10 años. Asentí y dije, está bien. Mirando la luna desde la ventana, respondí en voz baja. En ese momento, Duncan estaba completamente seguro de que algo no andaba bien entre Sofía y yo, aunque no sabía qué había pasado exactamente. Al ver que yo, que amaba a Sofía más que a nada, estaba tan distanciado, debía ser algo grave. Después de pensarlo por un rato, Duncan dijo en tono sabio, el mundo es grande, hay muchos lugares deliciosos y gente interesante. Si decides avanzar, el futuro tiene mucho que ofrecer. Mañana es 1 de julio, un nuevo comienzo. La sucursal de París empezará a operar la próxima semana. Amigo, si no tienes mujer, al menos tienes tu carrera. La brisa de la noche movió las cortinas del balcón, haciendo un sonido suave. Saqué un cigarro del bolsillo y me dirigí al balcón, mirando la luna brillante. Encendí el cigarro. El encendedor hizo un clic claro en la quietud de la noche. El humo se desvaneció en el aire, y las imágenes del día volvieron a mi mente. Mi corazón dio un dolor inesperado. En ese momento, tomé mi decisión. Le dije, Duncan, tienes razón, si no tengo mujer, al menos tengo mi carrera. Colgué el teléfono y le hablé a la luna. Sofía, he decidido dejarte a ti y a él. Capítulo 2. Cuando Sofía regresó, me vio de inmediato de pie en el balcón, perdido en mis pensamientos. Se puso las pantuflas y caminó hacia mí. Al verme fumando, se quedó congelada por un momento, pero no dijo nada. Yo ya había escuchado sus pasos, pero permanecí indiferente. Desde que empecé a salir con Sofía, hacía mucho tiempo que no fumaba. A ella no le gustaba el olor del cigarro. La hacía fruncir el ceño e incluso le daba molestias en la garganta. Así que, después de que empezamos a salir, me obligué a dejarlo, aunque pasé por síntomas de abstinencia en algún momento. Pero esta vez, no iba a ceder por nadie. Sofía me entregó una caja de regalo con tranquilidad y dijo, regalo de 7º aniversario. Lo siento, tuve que trabajar hasta tarde hoy y me olvidé de decírtelo, agregó. Yo respondí, está bien. Terminé la última bocanada de mi cigarro. Extendí la mano para tomar la caja y la abrí. Dentro había un reloj con un diseño de estrellas en la carátula. Me sonreí ligeramente. Cerré la caja con indiferencia y dije, me gusta el regalo. Gracias. Sofía se quedó congelada. Su intento de explicación se atoró en su garganta mientras me miraba sorprendida por mi calma. Probablemente esperaba que yo la cuestionara sin cesar, que exigiera una explicación y pensó que explotaría de ira después de ver esa noticia de tendencia. Pensé que iba a gritarle. Tal vez terminaría todo en malos términos, pero cuando estaba a punto de encender otro cigarro, Sofía me arrebató el encendedor de la mano, frunció el ceño y dijo con algo de molestia, no te dije que dejaras de fumar. De hecho, no estaba realmente enojada por el cigarro. Lo que la irritaba era la calma con la que reaccioné. Estaba alterada. Yo respondí, me dio el antojo. Guardé el cigarro en la caja y me dirigí a la habitación para descansar. Sofía me agarró la muñeca, sus ojos llenos de emociones mixtas mientras decía, hoy es nuestro aniversario de boda. Yo respondí sin entender, ¿y qué? Sofía frunció aún más el ceño y apretó más fuerte, bajo el labio. Dijo, no preparaste un regalo. Está bien, pero ¿realmente vamos a dormir tan temprano esta noche? Luego se acercó a mí, rodeó mi cintura con sus brazos. Se puso de puntillas y sus labios rozaron mi barbilla antes de moverse hacia mis labios. Justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse con los míos, desvié la cabeza. Su beso aterrizó en mi fría barbilla. Murmuró, Esteban. Sofía, con la palma caliente, comenzó a desvestirse. Su voz estaba áspera. Sus ojos estaban llenos de deseo mientras me miraba. En sus ojos, probablemente pensó que yo estaba molesto por lo que pasó antes y que si ella daba el primer paso, yo volvería a estar feliz. Pensando en eso, metió la mano dentro de mi camisa, y sus labios suaves vinieron hacia los míos, provocándome lentamente. Fruncí el ceño y la empujé, mi mirada tan profunda y quieta como un pozo oscuro. Sofía tropezó hacia atrás. Su espalda golpeó la barandilla. El dolor la invadió mientras me miraba con incredulidad. Me preguntó, Esteban, ¿por qué? Indudablemente, Sofía era una coqueta. En el pasado, cada vez que estábamos íntimamente juntos, yo caía fácilmente en la suave red que ella tejía. Pero ahora, todo lo que podía notar era el perfume de hombre en ella. Era una fragancia amaderada, el perfume de Zach. Dando un paso atrás, dije débilmente, trabajaste duro hoy, descansa temprano. Ignoré la expresión sorprendida de Sofía. Dejé el teléfono y me fui a duchar. Cuando salí de la ducha, tenía la intención de dormir, pero Sofía entró.
sujetando mi teléfono. Fruncí un poco el ceño. Pensé que ella estaría molesta y dormiría en la habitación de invitados después de que la rechazara más temprano. Me envolví en la manta y me corrí hacia el lado de la cama para evitarla. Esta acción parecía herir sus sentimientos. Ella preguntó, Esteban, ¿qué pasa con tanto evitarme? ¿Y por qué cambiaste nuestra foto por un calendario de cuenta regresiva en la pantalla de inicio? Me trajo el teléfono frente a los ojos, cuestionándome. La miré indiferente y respondí, nada. Lo cambié por diversión. Sofía se quedó a un lado de la cama, observándome por un largo rato. Le arrebaté el teléfono y lo metí bajo la almohada, fingiendo que ya estaba dormido. Al cabo de un rato, Sofía levantó la almohada y salió de la habitación principal, cerrando la puerta con fuerza. Abrí los ojos, prendí la pantalla y miré el pequeño texto a la izquierda de la cuenta regresiva. 7 días hasta que me vaya al extranjero. Si realmente le importara, debería haber notado que pensaba irme pronto, pero, lamentablemente, el corazón de Sofía ya había cambiado. Dejé el teléfono y miré al techo hasta el amanecer. Capítulo 3. Al día siguiente, antes del amanecer, me levanté, reuní todas las cosas que guardaban recuerdos de nosotros en el dormitorio principal, preparándome para tirarlas cuando saliera de la casa. Fui al vestidor y saqué mi traje a medida del saco protector. Era muy voluminoso. Tomé unas tijeras y comencé a cortar el traje en pedazos. Luego los empaqué en varias bolsas. Después tomé los 2 gruesos álbumes de fotos de nuestra boda y salí al jardín. Quería quemar las fotos mientras aún había poca gente afuera. El resplandor del fuego iluminó mi rostro. Miré sin emoción mientras las imágenes de los dos sonriendo en las fotos se desintegraban en cenizas. Sofía gritó, Esteban, ¿qué estás haciendo? Sofía pensó que había un incendio, pero cuando salió a ver, descubrió que era yo quien estaba quemando nuestras fotos de boda. La miré con calma y respondí, nada. Sofía, furiosa por mi indiferencia, trató de salvar algunas fotos que aún estaban en buen estado, pero las llamas eran tan intensas que el calor la obligó a retirar la mano. Con los ojos rojos, me preguntó, ¿por qué? La miré en silencio. Luego me di la vuelta y regresé a la casa. Cuando terminé todo eso, ya había amanecido por completo. Me dirigí al baño para ducharme y alistarme para ir al trabajo. Sofía entró detrás de mí en el dormitorio principal. Al ver la habitación vacía y los pedazos del traje esparcidos por el suelo, sus ojos se abrieron como platos. Cuando salí del baño, la vi agachada, tratando de juntar los trozos del vestido de novia. No la miré y me dirigí al balcón para encender un cigarro. Ella dijo, no pasa nada. El diseño de nuestro vestido de boda de hace 7 años ya está pasado de moda. Cuando tengamos tiempo, podemos ir a hacer nuevas fotos. No estaba segura si me hablaba a mí o si estaba buscando una excusa para sí misma, para aceptar que había destruido nuestras memorias. Pero, de cualquier manera, ya no me importaba. Sofía recogió los pedazos del traje y los dobló cuidadosamente. Luego salió del dormitorio principal. Cuando salí, la encontré en la cocina, sorprendiéndome al verla cocinando el desayuno. Me quedé en shock por un momento. Su habilidad para cocinar la había descubierto por accidente, mirando las redes sociales de Zach. A Zach le gustaba registrar su vida. Subía fotos y videos sobre todo lo que Sofía hacía por él. Por ejemplo, cuando ella y Zach trabajaban hasta tarde, ella le preparaba sus fideos favoritos. Cuando llovía, ella lo recogía y lo llevaba al trabajo. En los días festivos o su cumpleaños, le preparaba regalos especiales. Era como si la última controversia en las redes sociales también fuera solo una de sus muestras de cariño, porque Zach insistió en que quería una estrella. Sofía generosamente la regaló. Esa noche, me sumergí en un acto masoquista, mirando repetidamente el perfil de Zach en sus redes sociales. Revisé cada momento de su historia juntos, observando cómo Sofía lo trataba de manera tan especial. Sofía me llamó. Esteban, ven a desayunar. Preparé tu papilla de mi hijo favorita. Sofía ya había recobrado la compostura, actuando como si nada hubiera pasado, y me invitó a sentarme a la mesa del comedor. Tomé una cucharada, pero rápidamente la dejé. Sofía, al verme no seguir comiendo, me miró confundida. Dije suavemente, solo como la papilla de mi hijo dulce. Había oído una vez que lo dulce estimula la liberación de dopamina. Por eso, mi adicción al dulce era inevitable. Sofía se quedó en silencio por unos segundos y luego rápidamente intentó corregir. En la cocina también hay huevos fritos. Voy a sacarlos. Le hice un gesto con la mano. No hace falta. Tengo prisa. Ayer Zach había subido una publicación en sus redes. Mi compañero prometió traerme el desayuno mañana. Quiero huevos fritos y papilla de mi hijo con carne. Sofía me agarró del brazo antes de que saliera y me preguntó con el ceño fruncido.
¿Estás enojado? Por lo de ayer. Tuve trabajo inesperado. Ya te pedí disculpas. Respondí. El proyecto de investigación está casi terminado y como líder, no puedo concentrarme solo en los asuntos personales. ¿Tantos años apoyando mi trabajo y ahora te molestas por esto a primera hora de la mañana? Sí, así había sido durante todos esos años. La amaba, por eso la soportaba todo, incluso cuando se olvidaba de mi cumpleaños, de nuestro aniversario o se pasaba días sin estar en casa. Nunca me quejé, sabía que eso era su sueño, hasta que un día, después de que terminó un proyecto de investigación, vino a la empresa a esperarme al final del día. Escuché que su teléfono no paraba de sonar. Normalmente, ella siempre decía que contestar mensajes era molesto, pero esa vez, sin levantar la cabeza, no dejaba de escribir, y su rostro mostraba una sonrisa placentera. Fue ese día cuando escuché por primera vez el nombre de Zach de su boca, un compañero de trabajo torpe y molesto. Fue también la primera vez que entendí que ella no era reacia a responder mensajes, ni le molestaba escribir. Simplemente, yo no era la persona con la que quería perder su tiempo. Saqué mi mano de la suya, la miré con la misma frialdad de siempre y le dije, estos años me han agotado. Nosotros, ya no puedo más. Antes de que pudiera terminar mi frase, su teléfono sonó. Era el tono de llamada exclusivo de Zach. Ni siquiera miró la pantalla y contestó de inmediato. Hola, ¿qué pasa? Sofía, sin darse cuenta, se mostró más suave después de contestar la llamada. De al otro lado de la línea, Zach comenzó a quejarse. No he comido nada. ¿Cuándo vas a volver? Si me muero de hambre, te haré responsable. Sofía sonrió con ternura y le respondió. ¿No comiste un montón de camarones ayer? ¿Ya tienes hambre tan temprano? Está bien, ya regreso. Una sonrisa fría apareció en mi rostro. Zach, como si lo percibiera, agregó. Por cierto, ¿cuándo vamos a salir a comer los tres juntos? ¿Recuerdas que ayer fue el aniversario de bodas de ustedes? No, me robaste la estrella y además me insististe en que me acompañaras a cenar. Deberías invitarlo a una gran cena para agradecerle por estar ahí. Capítulo 4. Al escuchar esto, una expresión de culpabilidad cruzó brevemente los ojos de Sofía. Con el teléfono en mano, dio unos pasos hacia atrás sin darse cuenta. Solté una risa fría. No dije nada y me di la vuelta para irme. Sofía, rápidamente respondiendo a Zach con unas palabras vacías, corrió tras de mí para ofrecerse a acompañarme al trabajo. Ella dijo, en la investigación sobre esa estrella, Zach también participó. No pude tomar una decisión por mí misma. Justo él iba a celebrar su cumpleaños y mencionó que quería una estrella, así que aproveché la oportunidad para regalarle una. La cena nocturna fue con varias personas, no solo con nosotros. No pienses mal, vale. La miré en silencio. Ella llevaba 3 años trabajando en la investigación de este planeta, mientras que Zach apenas llevaba 3 meses. ¿No le parece gracioso esa excusa? Sofía, quizás sin darse cuenta, cada vez que mentía o se ponía nerviosa, tiraba de su ropa inconscientemente. Al dejarme en la entrada del complejo, Sofía recibió una llamada de Zach, probablemente por trabajo o algún otro motivo. Ya no me importaba, era solo una de tantas veces. Este verano, la lluvia había sido inusualmente intensa. Una tarde, después del trabajo, me empapé completamente. Esa noche, de repente, me dio fiebre alta. Vi borroso como Sofía se levantaba para cambiarse de ropa. Ella notó mi mirada y explicó. La gata de Zach está enferma. No sabe cómo cuidarla. Voy a ir a echarle una mano. La observé fijamente y, justo cuando ella estaba a punto de salir, la llamé. Quería que me trajera una pastilla para el resfriado, pero al final cambié de idea. Sofía, tengo fiebre. ¿Puedes llevarme al hospital primero? Sofía se quedó en la puerta, con expresión conflictuada. Miró su teléfono que no dejaba de vibrar, y finalmente se acercó a la sala, trayéndome el botiquín. Me dijo, ¿te ves bien? Toma una pastilla para la fiebre y aguántate un poco. Zach está apurado. Cuando regrese te llevo al hospital. Apenas terminó de hablar y ya salió apresurada. Ni siquiera se dio cuenta de que en la habitación, con el aire acondicionado a 18 grados, aún me cubría con una manta, sudando por completo. Era muy diferente a aquellos días de la universidad, cuando después de clase de deportes corría directamente hacia la biblioteca con aire acondicionado, y ella me seguía sin expresión en su rostro, mientras me limpiaba el sudor con una servilleta y me regañaba. ¿Te crees que estás bien? Después de clase, sales sudando como si no pasara nada y corres a un lugar con aire acondicionado. Y cuando te enfermes, ¿quién crees que te va a cuidar? Me quedé mirando, con los ojos un poco llorosos, y sonreí amargamente.
¿No sabía ya quién era más importante para ella? ¿Y yo insistiendo en quejarme? Lo que hice antes solo me hizo parecer un payaso. En la madrugada, mi malestar aumentó y llamé a urgencias. Después de una inyección en el hospital, empecé a sentirme mejor. El médico, al enterarse de que hacía mucho tiempo que no me hacía un chequeo, me recomendó que me hiciera un examen médico completo. Al final, solo me extrajeron sangre para un análisis básico. Cuando me iba a ir al trabajo, no pude esperar los resultados. Así que añadí al médico a mi lista de contactos y le pedí que me los enviara tan pronto como estuvieran listos. Cuando llegué a la oficina, todavía sentía mareos. Duncan fue el primero en notar que algo no estaba bien conmigo. Me preguntó, ¿tienes fiebre? ¿Te llevo al hospital? Duncan dejó sobre mi escritorio los documentos de la nueva empresa y, agarrándome del brazo, trató de sacarme de allí. Lo detuve, lo tiré de vuelta y le di una palmada en la mano, diciendo con voz ronca, acabo de salir del hospital. No es nada grave. Después de asegurarse de que estaba bien, Duncan señaló los papeles y dijo, apúrate a ponerte al día con esto. Si hay algún error, te echaré de la empresa. Me sumergí en esos papeles como si estuviera estudiando para un examen. Hasta la noche. Antes de irme, abrí mi correo electrónico y vi que el abogado ya había enviado el borrador del acuerdo de divorcio. Con el acuerdo en mano, me dirigí hacia el Instituto de Investigación de Sofía, conduciendo bajo una lluvia torrencial. Al aparcar en el estacionamiento subterráneo, mi teléfono vibró con una notificación de redes sociales. Era un video de Zack. En el video, Sofía y Zack asistían a una reciente convención de anime. Zack, al ganar un juego, se lanzó sobre Sofía en medio de la multitud y la besó emocionado. La leyenda decía, desde el primer día que te vi, supe que aunque no pudiera ser evidente, quería tenerte. Finalmente, lo logré. Llevaba 12 años con Sofía. Habíamos compartido todo nuestro tiempo juntos, cada parte de nuestra juventud. Pero, a pesar de todo eso, sentía que la persona en el video era un total extraño, como si nunca la hubiera conocido. De repente, un rugido bajo y rasposo rompió el silencio a lo lejos. Capítulo 5. Señor, por favor, no me dejes. ¿Está mal que me guste? Te he querido desde la escuela. Al seguir la voz, vi al hombre acorralando a la mujer junto al coche, con los ojos rojos mientras la interpelaba. En un acto desesperado, el chico bajó la cabeza y besó a Sofía en los labios. Vi cómo sus manos, que antes estaban colgando a los costados, rodearon su cintura en el momento en que él la besó. Así, en esa noche lluviosa, intercambiaron un largo beso. Crack, el relámpago iluminó el estacionamiento en ese instante. ¿Quién es? Cuando Sofía me vio, pareció perder el alma. Me miró y preguntó, Esteban, ¿cómo es que estás aquí? Comencé a caminar hacia ellos paso a paso. Zack, nervioso, dijo, Señor, ella no tiene nada que ver. Yo la quiero. Es mi culpa. Todo es. Antes de que pudiera terminar de hablar, le lancé un puñetazo en la cara, tirándolo al suelo, y luego le di 2 patadas con furia. Acto seguido, arrojé mi anillo de matrimonio hacia Sofía. Sofía, repentinamente consciente, dejó de prestar atención a Zack. Con desesperación, dijo, Esteban, déjame explicarte, no es lo que piensas. La interrumpí y le pasé el acuerdo de divorcio. Le dije, Sofía, se acabó. Sofía, sin pensar, corrió tras de mí, gritando, Esteban, déjame explicarte, nuestra relación no es lo que viste. No la escuché, y rápidamente me dirigí hacia mi coche. Antes de cerrar la puerta, Sofía me detuvo. Su mirada suplicante me dijo, Esteban, solo lo veo como un niño. Esto es solo una broma. Solté una risa amarga. Él solo es 3 años más joven que nosotros. ¿Un bebé gigante? Sofía desvió la mirada, claramente insegura, con un fuerte presentimiento de que, si me dejaba ir esa noche, todo entre nosotros se acabaría para siempre. Dijo, Esteban, llevamos tantos años juntos, no puedes dejarme. Si me dejas, no sé cómo vivir. Zack solo es una fase pasajera. Cuanto más hablaba, más nerviosa se ponía. De repente, escuchamos un rugido desesperado proveniente de detrás. Era Zack gritando, Señor, te he amado durante 10 años. Si no me quieres, no quiero seguir viviendo. Zack, con un pedazo de cristal en la mano, lo presionó contra su cuello. Exclamó, Sofía, mírame, mírame, si no te vuelves ahora, me voy a cortar. Sofía, instintivamente, aflojó su agarre y se dio la vuelta. Solté una risa fría y le dije, vete con él. Tras decir esto, cerré la puerta sin dudar y arranqué el coche. En el retrovisor,
Vi cómo Sofía abrazaba a Zack, pero sus ojos seguían fijos en la dirección en que me estaba yendo. A los pocos minutos, la lluvia empapó mi rostro. No sabía si era lluvia o lágrimas. Al llegar a casa, comencé a recoger mis cosas. Al principio quería despedirme de Sofía de una manera tranquila, pero en ese momento, sentí que los años perdidos con ella eran solo un error. Había desperdiciado 12 años de mi juventud con ella, y ahora me sentía como un tonto. Solo quería irme cuanto antes. Capítulo 6. Saqué una maleta que hacía mucho no usaba, de un rincón del vestidor. Esta maleta había sido un regalo de bodas de Sofía, comprada especialmente para mí. Cuando la recibí, no pude evitar reírme entre nervioso y desconcertado. Le dije: Sofía, eres muy rara. ¿Quién regala una maleta como regalo de bodas? Sofía, con aire presuntuoso, se acercó a mi oído y, fingiendo indiferencia, dijo: Entonces, ¿te gusta? Sí. Sonreí, doblando ligeramente las cejas, y al voltear hacia ella, mis labios rozaron su mejilla. Sofía se quedó quieta, y su respiración se volvió más ligera, mirándome con ojos llenos de estrellas. Su corazón se descontroló, y, sin poder evitarlo, me besó. La abracé por el cuello, bajando la cabeza para seguir el ritmo de su beso. Cuando terminó, ambos nos abrazamos, respirando pesadamente. Sofía, con voz rasposa, frotó su rostro contra mi cuello y dijo: «Hay algo que te gustará aún más». ¿Qué? La miré con curiosidad, sin entender. Sofía sonrió, me dio un beso en la mejilla y me tiró suavemente hacia la maleta. Me dijo: «Pon el código, es tu fecha de cumpleaños». Intrigado, lo hice y, al abrirla, me quedé completamente sorprendido. Dentro de la maleta había 23 regalos, perfectamente organizados. Sofía me explicó que, dado que a veces su trabajo la había mantenido ocupada y no pude celebrar mi cumpleaños como se debía, había decidido darme 23 regalos en uno solo, desde mi primer cumpleaños hasta ahora. Me dijo: «Esteban, a partir de ahora, recordaré todos tus cumpleaños». Me sentí profundamente conmovido y la abracé con fuerza, no queriendo soltarla. Al pensar en esos recuerdos, las lágrimas comenzaron a brotar sin poder evitarlo. Aunque hayan pasado años, recuerdo claramente lo feliz y conmovido que me sentía en ese entonces. Lamentablemente, el tiempo y las circunstancias cambiaron, y todo fue dejando de ser lo que era, secándome las lágrimas de la cara. De manera automática, seguí metiendo cosas en la maleta. A mitad del proceso, recibí una llamada de un amigo común. Pensé sarcásticamente: Sofía realmente era una experta en manejo de tiempo. Mientras consuela a su amante, aún no olvida llamar a sus amigos para que me calmen. Cuando mi amigo vio que estaba decidido a divorciarme, no pudo hacer más que suspirar. «Esteban, solo espero que no te arrepientas de tu decisión». Justo cuando estaba terminando de empacar, oí un ruido en la puerta principal. Al levantar la mirada, vi a Sofía empapada de lluvia. Me dijo: «Esteban, no te vayas, escúchame, por favor». Justo cuando me preparaba para rechazarla, el teléfono cerca de la maleta brilló. Solo fue un destello, pero me quedé paralizado. Sofía, con un gesto de querer abrazarme, se detuvo y vio el teléfono en el suelo. Se agachó para recogerlo, y mi corazón dio un vuelco cuando, antes que ella, lo tomé y lo guardé en mi bolsillo. Con los ojos rojos, Sofía me preguntó: «Esteban, ¿qué pasa?». Mi mente dejó de funcionar por completo. Respondí: «No es nada». Era un mensaje del médico. Eché un vistazo rápido y vi que me decía que tenía un tumor. Siempre había tenido problemas de salud, y nunca me había gustado ir al médico. Mi cuerpo siempre estuvo débil, así que nunca pensé que pudiera ser algo tan grave. Sofía había hecho todo lo posible por cuidar mi salud, incluso ayunando y rezando por mí muchas veces, pero mi salud nunca mejoró demasiado. Desde entonces, Sofía dejó de mencionarlo, pero ahora, la sensación de tener ese tumor era como una sombra que no podía evitar. Sin pensar, apreté la mano, sumido en un mar de pensamientos. El tiempo no podía ser más inoportuno. Todavía no quería que Sofía supiera sobre mi enfermedad. Capítulo 7. Los planes de irme se vieron interrumpidos. Solo pude darle una respuesta superficial a Sofía antes de acostarme de nuevo. Al ver esto, Sofía me tapó con la manta y luego se dirigió al baño. Aproveché para tomar mi teléfono y enviarle un mensaje al médico para preguntar más detalles. «Médico, siempre he tenido mala salud. ¿Es benigno o maligno?». El médico no se atrevió a darme un diagnóstico definitivo. Solo me recomendó que fuera al hospital para hacerme algunos exámenes y obtener el informe para tener una conclusión clara. Al leer esta respuesta,
Me sentí aún más inseguro. Aunque mi relación con Sofía ya estaba por terminar, aún deseaba con todas mis fuerzas seguir con vida. Durante todos estos años, me había esforzado por cuidar mi salud. Poco después, la puerta del baño se abrió. Sofía salió envuelta en una toalla y se acercó a la cama. El colchón se hundió un poco cuando se subió y se metió en mis brazos. Dijo: «Amor, hace mucho que no estamos juntos», soplando suavemente en mi oído. Su aliento cálido me recorrió la piel, provocándome un escalofrío. Instintivamente, me cubrí el pecho. Me costaba respirar y no quería decir la verdad. Solo pude responder con voz fría: «Sofía, suéltame. Si no, ve a dormir en el cuarto de al lado». Sofía, consciente de que hoy había sido ella quien estaba equivocada, no se atrevió a enfurecerme más. Así que se apartó y se echó al otro lado de la cama. Mis nervios se relajaron un poco. Mi mente estaba hecha un lío, pero, pensando en mi salud, me forcé a dormir. A la mañana siguiente, cuando desperté, Sofía ya no estaba en casa. Después de haber pedido permiso en el trabajo, fui solo al hospital. Cuando el médico vio los resultados de los exámenes, su rostro se puso serio, y mi corazón se aceleró. Después de darme el diagnóstico final, mi corazón se desplomó. Me dijo: «La situación no es muy prometedora. Para minimizar los riesgos de la cirugía, es mejor que la hagas lo antes posible». Salí del consultorio como un zombi. En ese momento, sentí una culpa tremenda, un remordimiento profundo, pero lamentablemente, ya no había vuelta atrás. Si todo iba a ser así, entonces mejor cortar por lo sano. La vida debía seguir. No quería quedarme estancado por nada. La cirugía estaba programada para el viernes por la mañana, así que regresé a casa a descansar. Sabía que por la noche me esperaba una conversación difícil, dado que tenía que operarme. No pensaba seguir ocultándoselo a Sofía. El hecho de que supiera sobre mi enfermedad y la cirugía no iba a ser algo fácil de aceptar. Necesitaba estar bien mentalmente para lo que venía. Sin embargo, ya eran casi las 12 de la noche, y Sofía no daba señales de regresar ni me había dejado ningún mensaje. No sabía cómo describir lo que sentía en ese momento. ¿Estaba triste? No exactamente, probablemente. Más bien estaba entumecido. Llamé a Sofía, y la llamada fue contestada al instante. Pero, antes de que pudiera decir algo, la voz de Zach sonó al otro lado. Dijo: «George, la señora está dormida. Si tienes algo que decir, mejor llama mañana». Y colgó. No me molesté. Decidí que le llamaría al día siguiente. Ya tendría tiempo. A la mañana siguiente, ya estaba en el hospital, pero no conseguía comunicarme con Sofía. Estaba a punto de someterme a la cirugía. Pensé en llamar a Duncan, pero justo en ese momento sonó el teléfono de Sofía. Ella dijo: «Esteban, perdón, mi teléfono se había quedado sin batería. Anoche tuvimos un avance en el grupo. Estábamos celebrando y me olvidé de avisarte». Sofía, evidentemente preocupada porque no la malinterpretara, se apresuró a explicarse. Sin embargo, no me importó mucho la explicación y me centré en lo importante. «¿Tienes tiempo para venir al hospital ahora?» Sofía, con tono ansioso, me preguntó: «Esteban, ¿qué te pasa? ¿Dónde te duele? Realmente no es nada grave». Solo, no pude terminar la frase, ya que fui interrumpido por un grito de Zach al fondo. Sofía dijo: «Zach, ¿qué te pasa?» Sofía dejó el teléfono a un lado y corrió a atender a Zach. Me eché a reír con amargura. Colgué el teléfono y me dirigí solo a la sala de operaciones. Capítulo 8. Después de salir del trabajo, Sofía llegó temprano a casa y se dio cuenta de que no había nadie. Fue entonces cuando se enteró de que yo estaba en el hospital. Al verme acostado en la cama del hospital, pálido y descansando, un destello de culpa pasó por sus ojos. Dijo: «Esteban, lo siento. Esta mañana, no importa». La interrumpí sin querer escuchar sus palabras. Sofía, con el rabillo del ojo, vio los numerosos medicamentos sobre la mesa y se sentó junto a mi cama, preocupada. «¿La cirugía salió bien? ¿Cómo te sientes? Deberíamos cambiarte a otro hospital mejor». Estaba tan débil que no tenía fuerzas para hablar mucho, así que me giré lentamente hacia el otro lado de la cama para descansar. «Esteban, no te pongas triste. Cuando estés mejor, te llevaré a hacer ese viaje por la gran ruta del noroeste que siempre mencionas. ¿Te parece?» Después de 7 años de matrimonio, esta fue la primera vez que Sofía dijo que íbamos a viajar juntos. Cada vez que le insistía para salir de viaje y despejarme, ella siempre tenía alguna excusa para rechazarme. Incluso nuestra luna de miel fue cancelada por su trabajo. Y la gran ruta del noroeste, yo ya la había recorrido por mi cuenta, pero no quería decírselo a Sofía, aunque ella había propuesto el viaje esta vez.
Sabía que, cuando llegara el momento de partir, ella encontraría alguna excusa para no ir. Era un viaje que estaba destinado a quedarse solo en palabras. Así que respondí de manera indiferente, está bien. Sofía se mostró sorprendida de que aceptara. En sus ojos, mi respuesta fue una señal de que pronto estaríamos reconciliados. Dijo, sabía que aún me amabas. Esteban, no te voy a decepcionar más. ¿De verdad? ¿No me vas a decepcionar más? Sin expectativas, no hay decepciones. Pensando en ello, me di cuenta de que no podía culpar a Sofía por sentirse atraída por Zach. Su vida era monótona. De su pueblo natal pasó a Beijing, y luego, después de muchos esfuerzos, llegó al departamento de astronomía. En el amor, tenía un novio con el que había estado 12 años. Muchos envidiaban su futuro tan aparentemente sencillo, pero para ella, esa vida era como agua tibia, sin sabor. Isaac fue el color en su vida gris. Él era atractivo y extrovertido, lleno de energía. Ella no pudo evitar sentirse atraída por él. Lo acompañó a eventos de anime que nunca habría considerado. Pasó noches sin dormir corriendo en coches y lo acompañó a ver el amanecer en las montañas nevadas. Hizo todo lo que una pareja podría hacer. Al verme mejorar, Sofía pidió un permiso de varios días a su jefe. Empezó a estar a mi lado las 24 horas, como si temiera que me arrepintiera. No dejaba de intentar agradarme, como si estuviera buscando redención. Estaba planeando el viaje al noroeste con gran detalle. Desde el hotel, los boletos de avión hasta los planes día por día después de llegar. Parecía estar realmente emocionada por este viaje, que había sido pospuesto durante 7 años. No sé si fue el destino jugando en su contra, pero los boletos de avión que Sofía reservó coincidían con los míos a París, mientras yo jugaba sin interés a los videojuegos. Las redes sociales me notificaron una nueva actualización. Al ver el nombre de Zach, supe que había llegado el momento de su tortura diaria, desde que Sofía empezó su descanso. Zach, no sé si por necesidad de torturarme o por molestarme, comenzó a publicar a diario sobre sus sentimientos por Sofía en las redes sociales. Yo observaba todo con rostro impasible. Hoy parecía estar al borde de la desesperación, y publicó un mensaje sin contexto que decía, ella será mía. Sonreí con indiferencia y publiqué también algo en mis redes. Mi esposa ha aceptado dejarlo todo y viajar conmigo alrededor del mundo. La vida son solo 30.000 días, así que cada día cuenta. El pasado es el pasado. Ahora viviremos bien. Zach no pudo resistir y me citó para vernos. Nos encontramos en una cafetería, donde lo vi, con la cara demacrada. Zach, con los ojos rojos, me preguntó, temblando, ¿la amas tanto? Con todo lo que ha pasado entre ella y yo, ¿aún no la dejas? No lo negué, solo moví la mano en un gesto de indiferencia. Me dijo que me ama, que sin mí no podría vivir. Zach se mostró más devastado, y me preguntó, ¿se va a ir contigo? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo? Abrí mi teléfono y le mostré una captura del boleto de avión que Sofía había reservado. Con voz calmada, le dije, llevo 12 años con ella. Llorando me pidió perdón. Le dije que si renunciaba a su trabajo y se venía conmigo, la perdonaría. No dudó ni un segundo en aceptarlo. Sonreí de manera amarga, pero mi sonrisa no llegó a mis ojos. Zach estaba completamente fuera de sí. Se agarró el cabello con ambas manos, mordió su labio inferior con fuerza y, entre sollozos, dijo, no puede ser, no es posible. Ella me dijo que me amaba. Lo miré con indiferencia. Zach realmente sabía cómo herir a las personas. El día del 7º aniversario, se encargó de hacer pública su relación con Sofía, subiendo fotos calientes y asegurándose de que yo lo viera. Dio mi coche y diseñó una escena para que los viera juntos, dándome la oportunidad de verlos. Una vez más, enredados el uno con el otro, una y otra vez. Sofía me dejaba por él, pero la importancia que ella me daba fue el mayor error en su plan. Sus manipulaciones terminaron siendo en vano. Zach, lleno de rabia, se lanzó hacia mí con la intención de golpearme, pero lo derribé de un solo golpe. En el siguiente instante, lo pateé una y otra vez hasta que mi cuerpo comenzó a sentirse mal. Finalmente me agaché, lo tomé por el cuello de su camisa y, con una sonrisa sarcástica, le dije, chico, si vas a ser el tercero en discordia, debes saber cuál es tu lugar. Para salvarme, ella está dispuesta a dar su vida. ¿De verdad crees? Hice una pausa y añadí, ¿qué puedes ganarme? Observando su rostro, tan atractivo pero lleno de rabia, decidí darle un último recordatorio, con una sonrisa fría. Si mañana, Sofía realmente decide irse conmigo, la perdonaré y comenzaremos una nueva vida juntos. Hice una pausa, saboreando cada palabra, pero si no me sigue,
Entonces ya no habrá vuelta atrás. Nunca habrá una oportunidad para nosotros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y no las dije en voz alta, pero vi cómo los ojos de Zack brillaron con una chispa de comprensión. En ese momento, supe que lo entendió. Capítulo 9. En la entrada del vecindario. Sofía miraba su teléfono con ansiedad, repitiendo la misma acción una y otra vez. Sus labios estaban firmemente sellados, y me miraba con una mezcla de culpa y arrepentimiento. Con voz preocupada, dijo: Esteban, esto es diferente. Zack está a punto de saltar del edificio de investigación. Si no, tal vez deberíamos reconsiderar el viaje al noroeste. Zack realmente estaba dispuesto a tomar medidas extremas. No respondí, simplemente la observé en silencio, grabando en mi mente la imagen de la mujer que había amado durante 12 años, sin parpadear. Cuando su paciencia pareció agotarse, finalmente hablé: ya sé por qué no comiste conmigo el día de mi cumpleaños. El rostro de Sofía se congeló al instante. Intentó explicarse, pero no sabía por dónde empezar. Después de un largo silencio, finalmente dijo: en el evento de anime había un autor que Zack admiraba mucho, y esa era su última vez participando en un evento. Lo habíamos planeado como un regalo de graduación. No pude rechazarlo. Solté una risa fría. Y también era mi autor favorito. Sofía quedó en silencio por unos segundos. Y entonces, como si quisiera justificarse, comenzó a decir: bueno, la próxima vez yo. Pero sus palabras se cortaron abruptamente. La miré fijamente a los ojos y, con firmeza, le dije: no habrá un próximo punto. Nos quedamos mirando por unos minutos, sin decir nada más. De repente, bajé la mirada y levanté la mano hacia ella. Zack está a punto de saltar. Y tú eres la líder del grupo. No ir sería irresponsable. Ve, por favor. Sofía, aparentemente aliviada, se debatió unos segundos más antes de mirarme con una expresión suplicante y decir: ¿y el viaje al noroeste? ¿Qué pasa con él? Una sonrisa amarga curvó mis labios. Ya veremos si hay otra oportunidad. Parece que Sofía pensó que había encontrado una salida, porque, como si hubiera recibido un pase de inmunidad, se apresuró a tomar un taxi hacia el Instituto de Astronomía, luchando contra la tormenta. Antes de dirigirme al aeropuerto, tomé los informes médicos y los dejé cuidadosamente sobre la mesa de noche de su habitación. Luego, tomé un taxi hacia el aeropuerto. En la sala de espera del aeropuerto, me senté a revisar mi teléfono para matar el tiempo. Ya había eliminado todas las fotos de Sofía de mi galería, pero todavía me quedaba la curiosidad de ver si había algo más que valiera la pena revisar. Cuando pasé por las fotos más antiguas, encontré algo que me hizo detenerme. Era una foto del día en que le propuse matrimonio. Duncan la había capturado en el momento exacto. Sofía, vestida con un pequeño vestido blanco, y yo arrodillado con el anillo en mano, mirándola. Ambos estábamos sorprendidos. Nuestro amor verdadero reflejado en esa foto. Pero ahora todo eso era solo un recuerdo lejano. El amor que compartimos se había desvanecido con el tiempo, y nos habíamos convertido en extraños. Con una sonrisa amarga, borré la foto y cerré los ojos. Mientras el avión despegaba. Destino, París. Capítulo 10. A las 10 de la mañana, hora de París, mi avión aterrizó. Una persona que Duncan envió me esperaba con un cartel entre la multitud. Levanté la mano y me acerqué. Señor Lin, soy su nueva asistente, Carolina. Mientras tomaba mi equipaje, Carolina se presentó. Asentí con la cabeza en señal de reconocimiento. Carolina me entregó un teléfono nuevo con una tarjeta SIM. Duncan me pidió que le entregara esto y que le dijera que si prefiere usar este nuevo número, no tiene que preocuparse por nada relacionado con el país. Él se encargará de todo. Como uno de los propietarios de la empresa, tengo muchos clientes de alto nivel con los que debo mantener buenas relaciones. Así que, salvo que sea absolutamente necesario, no suelo cambiar de número fácilmente. Al tomar el teléfono nuevo, sentí una oleada de gratitud. Dalo por hecho. Gracias. Carolina me miró con un poco de confusión, ya que veía una leve emoción en mis ojos. Es solo un teléfono nuevo. Realmente es algo para llorar. Me sonrió suavemente y dijo: de nada, señor Lin. El coche que lo llevará está afuera. Por favor sígame. La seguí, algo distraído. Carolina pensó que tal vez yo me sentía nostálgico por estar lejos de casa debido al asunto del teléfono. Con una voz suave, intentó consolarme. Señor Lin, la sucursal está recién comenzando, pero en 2 meses, cuando ya esté en pleno funcionamiento, podrá trabajar remotamente desde China. Al escuchar sus palabras, mi mirada se oscureció un poco, pero no respondí. Carolina, al notar mi silencio,
También se calló y siguió adelante, guiándome sin decir una palabra más. Durante el trayecto en el coche, me recosté en el asiento trasero para descansar. Carolina, sentada en el asiento del copiloto, se giró hacia mí y, con voz baja, me dijo: «Señor Lin, Duncan organizó una fiesta de bienvenida para usted. ¿Prefiere ir a su lugar a descansar y adaptarse al cambio de horario o ir directamente a la fiesta?» Abrí los ojos y la miré. Carolina agregó: «Duncan ha reservado una villa cerca de la oficina para usted. La fiesta está al sur de la ciudad, y no están en el mismo camino. Los empleados de la compañía están muy emocionados». Me quedé mirando sus labios moviéndose, y comencé a sentir un zumbido en los oídos. No entendí bien lo que decía después, pero pude deducir por su expresión que realmente esperaba que asistiera a la fiesta. Desde la operación, no había tenido tiempo para descansar. Aunque la cirugía fue exitosa, mi cuerpo aún estaba débil. Había viajado más de 10 horas solo para liderar la nueva oficina. En este momento, mi cuerpo ya estaba al borde del agotamiento. Sin embargo, no pude evitar sentirme mal al ver la expectativa en los ojos de Carolina. Tampoco quería decepcionar la amabilidad de Duncan. «Vayamos a la fiesta», dije finalmente. «Claro». Carolina ajustó su postura y, en francés, le dijo al conductor que diera vuelta para ir a la fiesta. El coche se dirigió a la autopista. El silencio en el vehículo fue interrumpido por el sonido de mi teléfono vibrando. Era un mensaje de Sofía. «Esteban, no te enojes. Zack no está bien. Temo que pueda hacer algo impulsivo. Esta noche debo quedarme con él para asegurarme de que no haga una locura. Cuando se sienta mejor, regresaré a tu lado. Te amo, mi amor. Cuando regrese, iremos al viaje al noroeste. Espera por mí». Mirando esos dos mensajes, no pude evitar reír. Realmente no podía dejar de sorprenderme de lo buena que era Sofía. Temía que el sonido de su conversación con su esposo verdadero pudiera molestar a su amante. Así que ni siquiera se molestó en darme una llamada. Solo me envió un mensaje para notificarme que se quedaría fuera toda la noche. Y aún así, se atrevía a decirme que me amaba. ¡Qué irónico! Guardé el teléfono en silencio y lo metí en mi bolso. Miré por la ventana mientras el paisaje pasaba rápidamente, pero una oleada de mareo me golpeó y, de repente, me desmayé, cayendo hacia adelante. Cuando desperté, me encontraba en un hospital. «Señor Lin, ¿ya está despierto?». Me asustó mucho. Carolina estaba sentada a mi lado, mirando la aguja de la intravenosa. Con una expresión exhausta, la miré confundido. Y luego, al notar que el cielo afuera estaba ya oscuro, pregunté: «¿Has estado aquí todo el tiempo cuidándome?». Al intentar hablar, me sorprendió mi voz rasposa. «Sí», dijo Carolina. «Duncan me pidió que me asegurara de que estuviera bien». Se levantó para ajustar la cama y me ofreció un vaso de agua. Me sentí algo incómodo y agradecido, dándole las gracias con rigidez. Carolina, viendo que estaba algo incómodo, intentó aliviar la atmósfera. «Señor Lin, no tiene que sentirse en deuda conmigo. Soy prima lejana de Duncan y he sido cuidada por él durante años, por lo que haré todo lo posible para cumplir con sus encargos. Si de verdad se siente mal, quizás podría ayudarme a pagar la multa por estacionarme en un carril de emergencia». No pude evitar reírme. Capítulo 11. Mientras comenzaba a quedarme dormido, Sofía me envió otro mensaje. Ella preguntó: «Esteban, ¿estás durmiendo? ¿Por qué no me respondes? Te extraño mucho». Al leer esas palabras en un estado de confusión, me dio un escalofrío. Carolina, al ver mi reacción, se acercó curiosa y dijo: «¿Es tu esposa? A estas horas en Pekín ya deben ser las 2 de la madrugada. Parece que ella te ama mucho». «Señor Lin, qué afortunado es usted». ¿Amor verdadero? ¿Felicidad? Un aire de autocrítica se apoderó de mí. Si le contara a Carolina que Sofía estaba enviando esos mensajes mientras estaba en la cama de su amante, ¿seguirá creyendo que soy afortunado? Me era difícil imaginar cómo Sofía no había visto el archivo comprimido que le dejé. ¿Por qué estaba tan tranquila enviándome esos mensajes ambiguos? Pensando en esto, mi mente se irritó aún más. Así que decidí reenviar el archivo comprimido a Sofía. Sostuve el teléfono y esperé un rato, pero no recibí ningún mensaje nuevo. Frustrado, dejé el teléfono a un lado y traté de cerrar los ojos para descansar. Justo cuando estaba a punto de dormir, el teléfono comenzó a sonar. La rabia en mi interior resurgió, pensando que finalmente Sofía había reaccionado, pero al ver que la llamada era de mi madre, casi se me cae el teléfono de sorpresa. Desde niño, no le temía a nada, pero lo único que realmente me asustaba era ver a mi madre llorar. Mi padre murió cuando yo era pequeño, y mi madre se sacrificó para darme una buena educación. Por eso, maduré muy rápido. Siempre fui un buen estudiante,
El niño perfecto según los adultos. Quizá fue esa presión constante la que, de alguna manera, me llevó a desarrollar depresión. Cuando mi madre se volvió a casar después de que terminé la universidad, mis síntomas empeoraron. Sin embargo, nunca le conté a mi madre sobre mi enfermedad. No quería que se preocupara. Ahora, al pensar en la impulsividad con la que envié el archivo comprimido, me arrepentí profundamente. Quería hacer como si no estuviera disponible y dejar que el timbre se apagara solo, pero el teléfono siguió sonando, insistente, como si no fuera a parar hasta que lo atendiera. No pude evitarlo. Suspiré profundamente y respondí: «Hola, mamá». «Esteban». Finalmente contestas el teléfono de mamá. Al escuchar mi voz, mi madre comenzó a llorar de inmediato. «Mamá, no llores. Estoy bien. No te preocupes. Si lloras, me vas a hacer preocupar aún más». Ella se apresuró a tranquilizarme, diciendo entre sollozos: «No llores. Mamá no está llorando. No te preocupes. Esteban, dime, ¿es cierto lo que hizo esa mujer? Sofía, todo lo que estaba en el archivo comprimido es verdad». No quería preocupar más a mi madre, pero ya había enviado ese archivo, así que no podía evitar decirle la verdad. «Sí, mamá, quiero divorciarme». Sofía siempre fue vista como la hija ideal por mi madre, quien la quería mucho, tratándola como si fuera su propia hija. A veces, hasta yo mismo me sentía celoso, pero, ¿quién podría imaginar que esa persona, a la que mi familia trató con tanto cariño, haría algo tan despreciable? Mi madre sabía cuánto la amaba, y al escucharme decir tan tranquilamente que quería divorciarme, sentí que su corazón se rompía. Me dijo, con la voz temblorosa: «Esteban, siempre te apoyaré, sin importar lo que decidas. Solo quiero que seas feliz. Mamá y papá serán siempre tu apoyo incondicional». Esas palabras me conmovieron profundamente. Contuve las lágrimas, respiré hondo y respondí con la voz ronca: «Lo sé, mamá, gracias». Con el apoyo de mi familia, sentí una gran calidez en el corazón y un poco del peso en mi alma se alivió. Capítulo 12. Al despertar al día siguiente, Sofía se dio cuenta de que estaba acostada junto a alguien. Por costumbre, extendió la mano para abrazar la cintura de esa persona, pero algo no estaba bien. La sensación en sus manos no era la misma. Este no era el cuerpo de Esteban. Con los ojos muy abiertos, se levantó rápidamente, aterrada. Ayer había corrido al instituto para hacer que Zach bajara del tejado. Cuando estuvo a punto de regresar a casa con la intención de buscar a Esteban, Zach la abrazó por detrás. Lloraba desconsoladamente, y le pidió: «¿No te vas a quedar conmigo esta noche? Por favor, te lo pido. Solo esta noche. Te he amado tanto. ¿Me acompañas esta noche?». Sofía vaciló. En su mente, dos voces la peleaban. Una le decía que volviera, que Esteban la estaba esperando para irse de viaje, pero la otra le decía: «Quédate». Esteban fue el que la envió. Si Esteban se enojaba, solo tendría que convencerlo un poco más, llorar un poco más, y él la perdonaría. Pero las lágrimas de Zach eran ardientes, imposibles de ignorar. Sofía no pudo evitarlo y se quedó con él. Al mirar a Zach, que dormía a su lado, Sofía sintió como si estuviera a punto de perder a Esteban. La angustia la asfixiaba. De repente, recordó la mirada de despedida de Esteban en la puerta del complejo residencial. Una mirada llena de nostalgia y determinación, como si nunca más fueran a verse. Había intentado enviarle varios mensajes a Esteban, pero todos habían quedado sin respuesta. A medida que pensaba más en ello, el pánico comenzó a crecer dentro de ella. Con manos temblorosas, se lanzó a buscar su teléfono por el suelo, solo para darse cuenta de que se había quedado sin batería. Recordaba haber recibido algún otro mensaje, pero en ese momento, sus pensamientos estaban completamente centrados en los dos hombres, y no prestó atención a nada más. Con el cargador en mano, conectó el teléfono varias veces hasta que finalmente empezó a cargar. Los 2 minutos de espera le parecieron una eternidad. Finalmente, el teléfono se encendió. Inmediatamente, Sofía marcó el número de Esteban. La llamada se conectó, pero él no contestó, y el teléfono se cortó automáticamente después de unos segundos. El corazón de Sofía dio un vuelco, sus palmas se mojaron de sudor, y una sensación de inquietud la invadió. Sin pensarlo, volvió a presionar el número, esta vez con más rapidez. La llamada fue rápidamente rechazada por Esteban, y su corazón cayó al abismo, pero justo en ese momento, el teléfono volvió a sonar. Sin mirar el identificador de llamadas, Sofía contestó inmediatamente, gritando: «Hola, amor». Pero la respuesta al otro lado fue un estallido de furia. Esteban la reprendió con rabia, y Sofía se quedó en shock por unos segundos. No entendía lo que sucedía.
pero poco después comprendió que Esteban había editado un video con las imágenes de ella y Zack, y lo había enviado a amigos y familiares. Al final del video, Esteban dejó un mensaje personal. Este video es un regalo de bodas para la señorita Sofía y el señor Zack. Les deseo una vida larga y feliz juntos. Cuando colgó, Sofía abrió la conversación con Esteban. Solo encontró un mensaje. El contrato de divorcio está en la mesa. Fírmalo y vete de mi casa. Gracias. Capítulo 13. Sofía colapsó y comenzó a llorar desconsoladamente. El sonido de su llanto despertó a Zack, con los ojos medio cerrados. Zack se sentó y la abrazó por los hombros. Su voz sonaba áspera, como si hubiera pasado por mucho, y le preguntó, ¿qué pasó? Sofía, incapaz de preocuparse por Zack, temblando, marcó el número de Esteban. Cuando la llamada se conectó, un breve suspiro de alivio recorrió su cuerpo. Esteban no la había bloqueado. ¿Eso significaba que todo todavía tenía solución? Zack, al notar su nerviosismo, le dijo, no sigas llamando, mira lo que tengo aquí, y la atrajo hacia su pecho, besándole el cuello. Este hombre es viejo y aburrido. Han estado juntos 12 años. ¿No dijiste que ya te habías cansado de él? ¿Por qué no te quedas conmigo? ¿Por qué no estamos juntos? En ese momento, la furia de Sofía estalló. Le dio una bofetada a Zack y, con el rostro rojo de rabia, le gritó, todo es tu culpa. Por tu culpa Esteban no me contesta. Zack, completamente desconcertado, tocó su mejilla inflamada, mirando a Sofía, que ya se estaba vistiendo. Nunca antes la había visto tan enojada con él. Siempre había sido sumisa y comprensiva, incluso mejor que con su propio marido. Pero hoy, solo porque Esteban no había contestado su llamada, ella se descontroló de esta manera. Zack no entendía qué había pasado. Cuando Sofía se dio la vuelta para irse, Zack salió tras ella sin camiseta. Gritó con desesperación. Sofía, no te vayas. Gritó varias veces, con el corazón roto. Pero Sofía no se detuvo ni siquiera un segundo. Con pasos apresurados, ella se fue sin mirar atrás. Sofía salió furiosa de la casa, subió al coche y aceleró con todas sus fuerzas. Este verano, las lluvias habían sido intensas. Ella casi pierde el control del coche varias veces, a punto de tener un accidente. Los conductores a punto de chocar la miraban furiosos desde sus ventanas, maldiciéndola bajo la tormenta, pero Sofía parecía estar en trance, completamente ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. Su mente solo repetía una cosa, volver a casa. Volver a casa para encontrar a Esteban. Él la amaba tanto que se pondría blando. Si no, ella se arrodillaría y le rogaría. Esteban no podría ser tan cruel. Todo aún podría solucionarse. Ella estaba convencida, pero cuando llegó a casa, la encontró vacía, como si le faltara la mitad. Las pertenencias de Esteban habían desaparecido por completo. Sofía recordó entonces cuando, al estar empacando las cosas, él había bromeado. Solo vamos a viajar. No es que no vayamos a regresar. ¿Por qué estás empacando tanto? Esteban no dijo nada en ese momento. Solo la miró con calma. El dolor en el corazón de Sofía se intensificó, como si la estuvieran apuñalando. Esteban ya había tomado la decisión de irse, mucho antes de que ella pudiera darse cuenta. No puede ser. No es cierto. Sofía se negó a creerlo, convencida de que Esteban solo estaba enojado y que ella solo debía buscarlo y convencerlo para que volviera. A lo mejor había sido su culpa, pero todo se arreglaría si él regresaba. Todo lo que necesitaba era que Esteban volviera a casa. Solo necesitaba que él regresara. Siguió buscando frenéticamente, revisando cada rincón en busca de algo que perteneciera a Esteban. Se dijo a sí misma que si encontraba algo de él, eso significaría que aún había esperanza, pero no encontró nada. La casa había sido completamente vaciada. El agotamiento y la desesperación la hicieron perder toda esperanza. Ese Esteve no puede ser tan cruel. Sofía se arrastró hasta el dormitorio, con una última chispa de esperanza. Desde lejos, vio una hoja sobre la mesa de noche. Su corazón dio un vuelco al verla, y caminó rápidamente hacia ella. Cuando tomó el papel y lo leyó, la realidad la golpeó como una ola. Con un grito ahogado, exclamó, Esteban, te sometiste a una cirugía tan grande y yo no lo sabía. He fallado. No te he cuidado como debería. Sofía cayó de rodillas, llorando desconsolada, mientras sus lágrimas caían sobre la hoja. Capítulo 14. El teléfono se conectó, pero Esteban no respondió. Sofía, desesperada, decidió ir a la empresa de Esteban en busca de respuestas. Estacionó su coche bloqueando la entrada de la empresa y corrió hacia el edificio con prisa, pero al llegar a la puerta, un guardia de seguridad la detuvo. Con una actitud muy profesional, el guardia le dijo,
El jefe ha ordenado que nadie que no sea esencial entre en la empresa. El corazón de Sofía se hundió al instante. Al ver al guardia bloqueándola, pensó que Esteban definitivamente debía estar allí. Así que decidió intentar forzar la entrada. El guardia, firme y con una fuerte sensación de deber, la detuvo con decisión, evitando que subiera al edificio. El forcejeo entre ellos llamó la atención de algunos colegas que estaban trabajando hasta tarde, así como de algunos transeúntes. Señorita, hoy no voy a dejar que suba. Y si realmente le importa al presidente Lin, si realmente quiere salvar algo de su dignidad, no debería estar haciendo esto. El guardia habló con una expresión severa, y Sofía, finalmente, se calmó un poco. Miró a su alrededor siguiendo la mirada del guardia, y un pesado peso cayó sobre su corazón. La mayoría de los empleados de la empresa sabía que ella era la esposa de Esteban, y no podía hacer una escena aquí y ponerlo en una posición incómoda. Si por su culpa Esteban terminaba alejándola, no sabría ni dónde llorar. Después de disculparse sinceramente con el guardia, Sofía se fue y buscó a algunos amigos comunes entre ellos, pero ninguno de ellos le ofreció una respuesta favorable. Desesperada, Sofía empezó a llamar a Duncan, y tras la 10ª llamada, finalmente él contestó. De boca de Duncan, Sofía se enteró de que Esteban había sufrido un brote de depresión reciente y que, debido a una operación, su salud se había debilitado tanto que había tenido que ser hospitalizado. Sofía no quiso creerlo, no podía creerlo. Después de varios días de indagar, finalmente descubrió que Esteban había viajado a París. Él no regresaría en los próximos 2 o 3 años. Sofía se quedó en shock, su mente en blanco, como si un rayo la hubiera golpeado. Luego, una sonrisa amarga se formó en su rostro. Aquella persona que siempre había estado a su alcance ahora se había alejado tanto que solo podía obtener noticias de él con esfuerzo. Abrió el chat de Esteban, y se dio cuenta de que él ya se había alejado de ella mucho antes. Él había dejado de compartir su vida con ella desde hacía tiempo, pero Sofía, entonces tan centrada en Zack, nunca lo notó. Ahora, los mensajes que le enviaba solo recibían una notificación de error, un simple signo de exclamación rojo. Revisó sus redes sociales, y vio que todas las publicaciones de su relación pasada habían sido borradas. Solo quedaba un tuit retuiteado que decía, ¿cuándo sabes que te has rendido con alguien? Después de muchas mentiras y secretos ocultos, espero poder vivir feliz siempre. Sofía, en un acto de masoquismo, comenzó a actualizar la página una y otra vez, como si al hacerlo, todas las publicaciones que Esteban había hecho en el pasado pudieran regresar. Recordó lo que había sucedido hace 3 años, cuando Esteban también se había ido a París por trabajo, pero había regresado inmediatamente por ella cuando se enfermó. En ese momento, cuando lo vio llegar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella estaba en la cama del hospital, y fue ella quien, con mucho esfuerzo, lo tranquilizó. Duncan, molesto por la repentina vuelta de Esteban, lo regañó, diciendo, eres un perfecto simp, no sé qué pensar de ti, Esteban. Sin embargo, le contestó con firmeza, mirando a Sofía. Yan está enferma. ¿Cómo no voy a quedarme con ella? ¿Qué pasa con ser un simp? Yo quiero estar con ella toda mi vida. Sofía, al recordar esa escena, sonrió con nostalgia, sus ojos brillando por el recuerdo. Duncan se sintió incómodo por la intensidad de la declaración de Esteban y rápidamente se alejó de la habitación. Sofía miró el vacío de las redes sociales de Esteban y recordó los momentos felices que compartieron. El primer encuentro, su amor a primera vista, la atención constante que Esteban le dio al principio, cuando ella se recuperó, la forma en que él estuvo a su lado sin dudarlo, la felicidad sincera que sintió cuando estuvieron juntos, la propuesta de matrimonio, las lágrimas de emoción, el amor inmenso y el sentimiento de tener todo lo que necesitaba, la boda, su deseo de tenerlo siempre a su lado, las lágrimas felices que compartieron, su vida juntos, tan llena de amor. Y ahora, se daba cuenta de que había perdido a ese hombre, el que siempre había estado tan enamorado de ella, ese amor que ella había luchado tanto por conseguir. ¿En qué momento comenzó a desvanecerse el amor? Sofía sabía que la versión de ella misma de hace 7 años nunca podría perdonar a la que era ahora. Ella merecía el peor castigo. Su corazón se sentía como si estuviera siendo perforado, sangrando lentamente. Sofía entendía por qué Esteban se había alejado de manera tan tajante, pero no podía aceptarlo. Pocos días antes, había intentado con lágrimas y súplicas recuperar su perdón. Ella pensaba que si se hacía lo suficientemente pequeña, Esteban no podría resistirse, pero olvidó que Esteban era una persona muy obstinada. A medida que él pasaba por más dificultades, se volvía más firme en sus decisiones.
Sofía había estado tan acostumbrada a que Esteban cediendo y siendo comprensivo con ella, que había olvidado la naturaleza de él. Ahora que estaba lista para admitir sus errores, Esteban ya no quería darle una oportunidad. Él ya no sentía lo mismo. Su corazón había muerto para ella. Esteban la había dejado ir. Sofía se sintió perdida, aterrada y llena de arrepentimiento. Al enterarse de que Esteban se había ido al extranjero, Sofía finalmente comprendió su verdadero sentimiento. Se dio cuenta de que Zach solo había sido una distracción en su vida, una manera de escapar de su monótona y aparentemente feliz vida matrimonial. Al final, solo amaba a Esteban. Zach la había amenazado con morir, la había mantenido con lágrimas, pero ella solo podía luchar con su conciencia. Finalmente, se convenció a sí misma de que Esteban la había enviado hacia Zach, que todo esto había sido un desliz, un solo desliz. Solo esta vez, pensó, solo esta vez puedo volver a él. Pero Esteban nunca sabría de sus errores. Así es como, poco a poco, ella destruyó todas las posibilidades. Ahora, no había nadie vigilando su relación con Zach, pero aún así, Sofía sentía un arrepentimiento profundo. Se odiaba tanto que deseaba no haber nacido. Capítulo 15. Después de salir del hospital, me sumergí de lleno en el trabajo. En solo 2 días, logré ganarme el respeto y la aceptación de los empleados en París. Y todos comenzaron a admirar sinceramente a su nuevo líder. Cuando Carolina se sorprendió por mi habilidad, yo simplemente seguí inmerso en los contratos, sin levantar la vista, con una calma casi natural. Respondí, es lo normal. A Carolina siempre le han fascinado las personas capaces. Si no, no habría obedecido tan fácilmente a Duncan. En ese momento, su admiración por mí alcanzó su punto máximo. Casi podía ver las palabras en su rostro que decían, soy una gran fan de Esteban. En cuanto a este viaje a París, estaba bastante satisfecho con todo, pero había algo que no lograba entender. ¿Por qué Duncan insistió en meter a Carolina en mi casa? Inicialmente, la villa junto a la oficina era algo que Duncan había alquilado para él, pero un día, Carolina me avisó que se mudaría, y yo pensaba que estaba bromeando. Para mi sorpresa, esa misma tarde, me envió un mensaje diciendo que ya había comenzado a mudarse con grandes y pequeños paquetes. Con la excusa de que estaba en un país extranjero y no tenía suficiente dinero. Le ofrecí ayudarla económicamente, pero ella se negó diciendo, un caballero no aceptaría limosnas no solicitadas. Me quedé sin palabras. ¿Acaso Duncan pensaba que al saber que yo me había divorciado de Sofía, quería hacerme la vida más difícil poniéndome a una mujer en la casa? No pude evitar reírme en silencio. Qué ingenuo era Duncan. En el primer fin de semana en París, Duncan vino para una inspección de trabajo. Le dije, presidente Wu, realmente no tiene tiempo ni para un descanso el fin de semana. Estaba recostado en el sofá, burlándome de Duncan. Duncan me lanzó una mirada fulminante y me respondió sin rodeos. No creas que no escuché lo que dijiste sobre que estoy explotando a los empleados. Al ser descubierto, me reí mientras abrazaba el cojín. Dijo, no cambies de tema. Te pregunto, ¿realmente vas a divorciarte de Sofía? ¿Estás seguro de tu decisión? No quería hablar de esa mujer. Así que tomé un vaso de leche de la mesa y cambié de tema. La próxima vez que vengas a París, acuérdate de traerme una caja de leche china. Siempre me parece que la extranjera no es tan pura como la nuestra. Duncan me miró con los ojos muy abiertos y me regañó. Esteban, no me hagas cambiar de tema. Responde a mi pregunta. Finalmente, me puse serio y le dije, sí, ya tomé la decisión. De verdad voy a divorciarme. Duncan frunció el ceño y dijo, entonces, ¿es cierto que Sofía no está de acuerdo? Si no, ¿no te estaría llamando constantemente? Pregunté, ¿ella te llama seguido? Frunciendo el ceño, Duncan levantó una ceja. Sí, no la bloqueé a propósito. Quería que sintiera que tenía esperanza, pero al mismo tiempo que no veía salida. Esa sensación de desesperación. Le levanté el pulgar y dije, no me sorprende de ti. Duncan arregló su cabello y continuó. El amante de Sofía debe haberse quedado fuera de juego. Hace unos días vino a la puerta de la empresa a hacer escándalo, pero les dije a los guardias que lo detuvieran. Les advertí que si volvía a aparecer, les contaría todo sobre sus asquerosos asuntos. Y funcionó. No ha vuelto a molestar estos días. Te lo digo, Esteban, tú eres demasiado blando. ¿De qué sirve enviar mensajes a tus amigos y familiares sobre sus secretos sucios? Deberías haberlo denunciado directamente a su oficina. Escuché en silencio, sin responder. En realidad, solo me contuve por los 12 años que compartí con Sofía. Si algún día ella realmente me irrita, no dudaría en denunciarla. Capítulo 16. Ese fin de semana, Duncan se despertó temprano.
decidido a llevarme de compras para que me desahogara. Justo cuando me puse el zapato izquierdo, mi teléfono empezó a sonar frenéticamente. Esteban, soy Marco, el marido de tu madre. Tu mamá se desmayó y fue llevada de urgencia al hospital. Esteban, deberías venir rápido, por favor. Marco era el segundo marido de mi madre. Al escuchar la noticia, casi no pude sostener el teléfono, y cambiando de zapatos, corrí hacia la salida. Duncan pensó que estaba apurado por salir y me siguió de cerca. Me dijo, Esteban, espera un momento. Cuando finalmente me subí al coche y nos dirigimos al aeropuerto, empecé a calmarme y expliqué, mi madre está en el hospital. El ambiente en el coche se tornó tenso. Mi madre siempre había estado sana, así que la noticia de su desmayo solo podía significar que había algo más detrás de esto. Pensando en lo que Marco había dicho a medias, llegué a la conclusión de que probablemente Sofía, al no poder contactarme, había ido a mi casa a rogarle perdón a mi madre. Dije, Duncan, llámale a Sofía ahora. Necesito saber dónde está. Apreté el volante, mirando la carretera con una expresión seria. Duncan entendió al instante y comenzó a revisar las llamadas perdidas, marcando el número de inmediato. El teléfono sonaba, pero Sofía no respondía, lo que solo aumentó mi sospecha. Con los labios apretados y la mirada llena de ira reprimida, me quedé en silencio. Duncan, preocupado por mi estado, intentaba calmarme. Durante el vuelo, me mantuve tenso, sin poder relajarme. Cuando el avión aterrizó y llegamos al hospital, vi que mi madre ya estaba despierta y en buen estado, lo que alivió un poco mi corazón. Al ver a Sofía, ella se quedó parada en la esquina de la habitación, sin atreverse a acercarse, con los ojos rojos. Me miraba mientras apretaba con fuerza el borde de su camisa. Después de asegurarme de que mi madre estuviera bien, me giré hacia Sofía, la miré brevemente y salí de la habitación. Sofía me siguió, saliendo del cuarto y entrando por un pasillo lateral. Saqué una cajetilla de cigarrillos, dispuesto a fumar, cuando Sofía se acercó y tomó mi mano. Con voz rasposa dijo, Esteban, justo cuando iba a hablar, mi mirada fría se clavó en ella, y sus palabras se detuvieron al notar mi actitud. Sofía miró mi mano, aún tomada por la suya, y su expresión reflejó el dolor. Lentamente, retiró su mano de la mía. Esteban, no fumes, no puedes soportar esto. Solté una risa amarga y guardé el cigarro. ¿Qué tiene que ver con tu salud si fumo o no? Le miré con desprecio y dije, Sofía, ¿fue por ti que mi madre terminó en el hospital? Ella bajó la cabeza, como una niña que sabía que había hecho algo mal, sin atreverse a responder. Empecé a observarla detenidamente, su ropa arrugada, las ojeras debajo de sus ojos, y su cabello desordenado. No podían compararse con la imagen que tenía de ella en mi memoria. Esa mujer siempre impecable, pulida y perfecta. ¿Pero de qué servía todo eso ahora? Ella misma había arruinado todo. Le dije, Sofía, aprovechemos esta oportunidad y vayamos a registrar el divorcio. Ya fijé una hora, te contactaré más tarde. No quería seguir discutiendo con ella, así que dejé esas palabras y me di vuelta para irme. Sofía había esperado mucho para verme, y no iba a dejar que me fuera tan fácilmente. Me detuvo, diciendo, Esteban, no te vayas, por favor, no me dejes, te lo suplico. Se interpuso frente a mí, abrazó mis piernas y se arrodilló, llorando mientras decía, amor, cometí un error, realmente lo sé, por favor, mira todo lo bueno que tuvimos, perdóname esta vez. Sí, por favor. Me quedé parado, inmóvil, pude sentir que mi ropa ya se estaba empapando de sus lágrimas. Le respondí con frialdad, Sofía, tus lágrimas no valen nada. No la empujé, pero tampoco respondí a su súplica, solo le dije de forma distante, Sofía, eres una persona sin corazón, no mereces nada de mí, y no me llames, amor, me da asco. Mañana vamos al registro civil a firmar el divorcio, o de lo contrario, te denunciaré. Sin mirar atrás, comencé a caminar hacia la salida, pero antes de que me fuera, escuché nuevamente su voz, Esteban, vi el diagnóstico, fue por no haberte llevado al hospital a tiempo, por eso todo empeoró, ¿verdad? Su voz temblaba al pronunciar esas palabras. Si esto hubiera sido hace algún tiempo, no habría soportado verla culpándose y sufriendo. Probablemente le habría mentido, dándole alguna mentira piadosa para consolarla. Pero ahora, solo me giré sin mirarla, y le respondí con firmeza, sí, todo fue por ti. Todo el dolor que he pasado es culpa tuya. En cuanto mis palabras terminaron, Sofía no pudo evitar desplomarse en el suelo, llorando desconsoladamente, abrazándose a sí misma, sin tener más fuerzas ni valor para detenerme. Capítulo 17. Cuando regresé a Pekín, no fui a casa,
sino que directamente me alojé en un hotel. Mi madre ya no estaba en peligro, así que no necesitaba que la acompañara. Y después de asegurarme de que todo estuviera en orden, me fui a descansar al hotel. Esa noche llovió intensamente, me daba vueltas en la cama sin poder dormir. Así que decidí sacar mi portátil y ponerme a trabajar. Alrededor de la 1 de la madrugada, sonó el timbre de la puerta de mi habitación. Dejé el ordenador. Tomé un jarrón de vidrio que tenía cerca y me acerqué sigilosamente a la puerta. No vi a nadie en el mirador, lo que me hizo ser aún más cauteloso. Pregunté, ¿quién es? Si no hablas, llamaré a la policía. El camarero asomó la cabeza y rápidamente levantó las manos en señal de disculpas. Perdón, señor, es que estamos realmente desesperados. Hay alguien en la calle. Ha estado arrodillado en la lluvia y está afectando el funcionamiento del hotel. ¿Podría acompañarnos abajo a ver qué pasa? Al escuchar esto, relajé la tensión y, algo confundido, le respondí, ¿alguien arrodillado en la lluvia? Si es así, llamen a la policía. ¿Por qué vienen a pedirme ayuda? El camarero parecía incómodo y explicó, el hotel evita ese tipo de situaciones. Si se llama a la policía sin una razón clara, se crea un pánico innecesario y los huéspedes podrían sentirse incómodos, lo que afectaría la afluencia de clientes. Esta persona dice llamarse Sofía, y que es su esposa. Es un asunto personal. Usted verá. Al escuchar su nombre, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Le había enviado a Sofía la notificación de la cita para el divorcio esa noche, y ahora ella venía a buscarme. No quería poner al camarero en una situación incómoda, así que me puse la chaqueta y seguí al personal hacia el vestíbulo. Al llegar a la puerta del hotel, vi que ya se había formado una pequeña multitud. Aunque era de madrugada, Pekín nunca carece de transeúntes apresurados. Me abrí paso entre la gente y caminé hacia la lluvia. Sofía ya llevaba un rato arrodillada, completamente empapada, su rostro pálido como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Cuando me vio, sus ojos brillaron con esperanza. Se arrastró hacia mí, queriendo abrazarme, pero sin atreverse, temerosa de que la rechazara. Finalmente, solo apretó los puños y, con infinita tristeza, me miró y dijo, Esteban, sabía que vendrías. Tú me perdonas, ¿verdad? No sabía cómo había llegado a esa conclusión, pero allí, bajo la sombrilla negra, me quedé observándola desde arriba. Sofía, tú. No terminé de hablar cuando el teléfono de Sofía comenzó a sonar. A esa hora, las personas que podían llamarla eran pocas, así que me quedé en silencio y miré su teléfono, que seguía encendiéndose y apagándose en su bolsillo. ¿No lo vas a contestar? Tal vez alguien realmente tenga una emergencia. Si no respondes, no quiero escuchar que tu pequeño amante se lastimó porque no atendiste su llamada. Esteban, no digas eso. En sus ojos se reflejaba el dolor, pero ella sabía que mis palabras eran una burla. Si no hubiera sido por su visita a Zach para cuidar al gato, mi enfermedad no habría empeorado tanto. Pensar en todo lo que pasé por su culpa me llenaba de odio. Bajo mi mirada fría, Sofía tembló y sacó su teléfono. La llamada era de Zach. Viendo mi indiferencia, su corazón cayó. Me preguntó, Esteban, ¿de verdad ya no te importa nada de mí? Piqué las cejas y respondí sin mayor interés. Es un niño, está solo en Pekín y le está costando. Como amigo y jefe, deberías preocuparte por él. Mis palabras fueron como cuchillos, hiriendo aún más su ya quebrado corazón. Sofía temblaba, y con una voz suplicante me dijo, Esteban, te lo ruego, no me hables así, no me trates así. No volveré a poner a nadie por encima de ti, pues no lo hagas. No quiero cargar con eso. Me aparté de ella, sonriendo fríamente. ¿No fuiste tú quien me dijo que él estaba solo? Me incliné ligeramente hacia ella y le susurré, deberías preocuparte por él. Nuestros ojos se encontraron, y Sofía vio claramente la burla en los míos. El dolor la atravesó como una daga. Sus ojos se llenaron de lágrimas, incapaces de esconder más su dolor. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia y cayeron sin hacer ruido. Solo sus hombros temblando delataban su angustia. La miré con desdén. Me puse de pie y cuando estaba por decir algo más, mi teléfono vibró con entusiasmo. Leí el número desconocido y miré a Sofía. ¿Es tu amante? En sus ojos llenos de terror, supe que había acertado. Esteban, no lo contestes. Sofía intentó levantarse, pero tras estar tanto tiempo arrodillada, cayó al suelo de nuevo. Observé su caída sin inmutarme. Contesté la llamada y activé el altavoz. La voz de Zach explotó en el teléfono. Esteban, hijo de puta, ¿por qué no te mueres? Devuélveme a Sofía. Zach, cállate. Sofía gritó, completamente rota. Sonreí con sarcasmo y me agaché junto a Sofía, inclinándome hacia ella mientras le hablaba elegantemente. Zach, ¿tienes tantas ganas de verla?
Me erguí, con una sonrisa cruel. Te la entrego. Capítulo 18. Zack gruñó con la garganta rota. Esteban, ¿qué quieres decir con eso? Le respondí, no te preocupes. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Saqué una mano y metí la mano en el bolsillo de Sofía. Sofía se tensó por completo, sin parpadear, mirando fijamente mis movimientos. Saqué su teléfono, lo desbloqueé sin problema y comencé a revisar su WeChat. Al final, saqué a Zack de la lista negra y lo llamé por videollamada. Sofía vio lo que estaba haciendo y, en voz baja, me preguntó, Esteban, ¿qué vas a hacer? Le respondí con una mirada que le decía que esperara. Cuando Zack contestó, se mostró sorprendido y dijo, ¿viejo? ¿Finalmente me vas a hacer caso? Pero al ver mi rostro en la pantalla, su expresión de alegría se torció inmediatamente. Esteban, todavía tienes la cara. Ya hemos estado en la cama y no me dejas en paz. Sofía respondió con furia. Zack, eres un maldito. Cierra la boca. Trató de quitarme el teléfono, pero fui más rápido y lo levanté, girando la cámara para apuntarla a ella. Le dije, Zack, tu mujer está arrodillada afuera de mi hotel pidiéndome perdón. Y hay testigos de todo esto. Giré el teléfono, mostrándole a la multitud que observaba. Luego sonreí de manera burlona y dije, ¿no crees que se ha esforzado tanto por esto? Tal vez debería darle una oportunidad. Al otro lado de la videollamada, Zack se quedó en shock por un momento. Luego su rostro se retorció y me gritó, Esteban, eres un hijo de puta, ¿te atreves? Me reí. ¿Por qué no iba a atreverme? No olvides que legalmente sigo siendo su esposo. Tú solo eres un amante sin importancia. Justo cuando Zack estaba a punto de gritar de nuevo, colgué la videollamada. Le pasé el teléfono a Sofía. Ella estaba rígida, aún arrodillada, mirando mis ojos con una mezcla de dolor y desesperación. Me di cuenta de que, al mentirle a Zack, también la había engañado a ella. Tomé el teléfono y se lo arrojé a la cara de Sofía. Luego me levanté de golpe. Con voz fría, le dije, Sofía, deja de soñar. Todo lo que te dije antes era para hacerle perder el tiempo a Zack. Aprovecha que aún tengo algo de paciencia y lárgate de aquí. Antes de irme, le lancé una última advertencia. Y por cierto, acabo de hacer que tu amante se derrumbara. Ve a consolarlo. No sigas perdiendo el tiempo y empeorando las cosas. Me reí abiertamente mientras me alejaba. Sofía entendió que todo lo que había dicho era una mentira. Cuando me alejé, ella no pudo más y rompió en un llanto desgarrador. El dolor parecía envolverse en su cuerpo como una ola invisible. Se tapó la cara con las manos y dejó escapar un grito ahogado. Capítulo 19. Cuando mi madre salió del hospital, me empezó a insistir en que volviera a París lo antes posible. Yo pensaba quedarme unos días más con ella, pero después de ver que ya estaba mucho mejor, me tranquilicé. Pasé toda la noche trabajando en las tareas más urgentes para la próxima semana. Justo antes de irme, mi madre me agarró del brazo y me dijo, Esteban, tu madre se desmayó por culpa de esa maldita de Sofía. No seas tan blando con ella otra vez. Le respondí, tranquila, mamá, no la perdonaré otra vez. Pero me intriga saber qué hizo esta vez. Al mencionar a Sofía, mi madre comenzó a maldecir con furia. Esa maldita. Se pasó 2 días arrodillada frente a nuestra puerta pidiendo perdón a tu tío Ji y a mí. La gente del barrio ya sabía por qué estaba ahí y casi me avergüenzan. No he soportado semejante humillación. Me apresuré a consolar a mi madre. Ella vivía en el campo, donde siempre había sido fuerte y firme, y lo último que quería era ser el tema de chismes. Y en un lugar tan pequeño, los rumores volaban rápidamente. Sofía había hecho un escándalo, y eso le había causado un gran disgusto. Le dije, mamá, no te preocupes, hablaré con Sofía y dejaré claro todo. No volverá a molestarles a ti ni a tío Ji. Al escuchar esto, mi madre se calmó un poco, pero todavía seguía preocupada. Esteban, está bien que yo aguante algo de estrés, pero tú no debes perdonarla. Mi hijo es tan guapo y capaz. Sé que conocerás a una persona mucho mejor. Me sentí tocado. Mis ojos se humedecieron por sus palabras, con mi promesa reiterada. Finalmente ella se tranquilizó. Antes de irme, mi madre me insistió en que la dejara ir sola a casa, y me dijo, Esteban, ya tienes el acuerdo de divorcio, ¿verdad? Vuelve a París. Ese hombre de la agencia espacial no puede salir del país sin una aprobación, así que podrás empezar una nueva vida. No tuve más opción que rentar un coche para ella y pedí que me avisara cuando llegara a casa. Tras dejarla en el aeropuerto, miré la hora del acuerdo de divorcio. Aún tenía tiempo. Intenté contactar con Sofía, pero su teléfono seguía sin responder. Decidí regresar a casa para ver si al menos había firmado el acuerdo. Cuando llegué,
La encontré desmayada en el recibidor. La golpeé con el pie y, al ver que no reaccionaba, la levanté y la llevé al sofá. Comprobé su temperatura y me di cuenta de que estaba con fiebre. No le presté mucha atención y, en cambio, tomé su teléfono para enviarle un mensaje a Zack. Querido, estoy con fiebre, ¿puedes venir a cuidarme? La respuesta llegó rápidamente. Zack ya estaba en camino. Me lo imaginaba. Debía estar encantado. Recorrí toda la casa y, al final, encontré trozos del acuerdo de divorcio en la papelera del dormitorio. Me enfurecí y pateé la papelera. El ruido despertó a Sofía, quien abrió los ojos y, débilmente, me preguntó, Esteban, ¿eres tú? Con rabia, salí del dormitorio y le mostré los trozos de papel. Sofía, ¿qué diablos estás haciendo? Ella me miró con ojos llenos de dolor, intentando levantarse pero sin fuerzas. Cerré los ojos y le dije con voz fría, está bien, ya que te has despertado. Vamos al registro civil a firmar el divorcio. Al final, no logramos obtener el divorcio. Vi que el tiempo se me estaba agotando y Zack ya debía estar cerca, así que, furioso, salí y cerré la puerta de golpe. Sofía me persiguió hasta la calle, tropezando y cayendo, pero se levantó y siguió corriendo tras el taxi. Cuando Zack llegó, la abrazó fuerte y ella se detuvo. Con una sonrisa burlona, murmuré, es cierto, los perros no pueden cambiar su naturaleza. Capítulo 20. Cuando regresé a París, fui directo a la oficina, después de más de 10 horas sin descansar. Ya estaba tan cansado que me moría por dormir, pero no podía. Cuando Carolina entró con un café, me encontraba frotándome las sienes en mi escritorio. Al escuchar el ruido, levanté la vista. Lynn, presidente, su café. Carolina colocó suavemente la taza frente a mí. Tomé un sorbo pequeño y, no sé si fue solo psicológico, pero de inmediato sentí que mi mente se despejaba. Le dije, gracias. Estoy al borde de un agotamiento nervioso. Este café me salvó la vida. Bromeé y logré hacerla reír. Esa noche, Carolina condujo el coche y me llevó a casa. Ambos vivíamos en la misma villa. Ella en el primer piso y yo en el segundo. La casa era lo suficientemente grande como para que, si no nos buscáramos intencionalmente, sería difícil vernos. Pero esa noche, Carolina se empeñó en hacerme una cena con platos tradicionales de China y me invitó a bajar a comer. Pensé en rechazarla, pero no quería parecer grosero ni herir sus sentimientos. La comida estaba deliciosa, y no pude evitar mirarla un par de veces más. Después de la cena, me ofrecí a lavar los platos. Cuando me recosté en la cama, Duncan me envió un mensaje. Sé que no estás de buen ánimo, al menos en un lugar tan lejano. Disfrutar de una comida casera puede consolar tu corazón herido. No pude evitar sonreír con resignación. Sabía que detrás de todo esto estaba Duncan moviendo los hilos. La noche continuaba, y el sueño comenzaba a invadirme. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, alguien golpeó la puerta con fuerza. Lynn, presidente, ¿ya está durmiendo? ¿Qué pasa? Me apresuré a ponerme la ropa y salir. Carolina me arrastró fuera de la habitación con expresión tensa. Lynn, presidente, hay una compatriota arrodillada en la puerta de la casa. Ha atraído la atención de muchos extranjeros. Creo que está buscando a usted. De inmediato supe quién era. Me empezó a doler la cabeza de solo pensarlo. Cuando vi a Sofía, mi primer comentario fue, ¿no se supone que no puede salir del país? Sofía temblaba levemente, pero su rostro mostraba una excitación difícil de controlar. Esteban, ¿me estás preocupando? Puse los ojos en blanco y respondí con frialdad. Lo que me sorprende es cómo la agencia espacial te permitió salir del país para venir a seguir causando problemas. La luz en los ojos de Sofía se apagó de inmediato. Miró hacia abajo y susurró. No lo reporté a la empresa. Salí sin permiso. Esteban, por favor, ¿me darías otra oportunidad? ¿Esta vez en serio? Sofía levantó la cabeza, su rostro lleno de sufrimiento y desesperación. Fruncí el ceño y la tomé de la mano para arrastrarla hacia la villa. Sofía, ¿de verdad no tienes más respeto por ti misma? ¿No ves a toda esa gente grabando? ¿De verdad quieres que te pongas en ridículo en internet? Sofía no le daba importancia a nada de eso. Ya había perdido a su esposo. ¿Qué más podría perder? Lo que quería era mostrarle a todo el mundo lo decidida que estaba a recuperar a su esposo, pero a mí me preocupaba mucho la apariencia. Así que ella no tuvo más opción que seguirme. Aunque la estaba arrastrando como un muñeco, ella estaba feliz, porque al menos eso significaba que no la estaba ignorando. Cuando llegamos a la villa, Sofía se dio cuenta de que no estaba sola en la casa. Había cosas de mujer por todas partes. Su corazón dio un vuelco. Quiso preguntarme algo, pero al ver mi expresión, solo pudo reírse amargamente.
El deseo y la codicia de abrazarme en ese momento se intensificaron. Sofía se acercó poco a poco. Su mirada llena de tristeza y pasión parecía dispuesta a ahogar a cualquiera. Yo la miraba, pero solo veía impaciencia y rabia en mis ojos. Sofía, si das un paso más, llamaré a la agencia espacial para denunciarte. Solo esas palabras bastaron para hacer que todo el coraje de Sofía se desvaneciera al instante. Se quedó quieta a 1 metro de mí, sin atreverse a moverse. Justo cuando mi paciencia estaba por agotarse, Sofía sacó un certificado estelar de su bolso y me lo extendió con esperanza. Esteban, mira, he nombrado una estrella en tu honor. Mírala. Solo le eché un vistazo y me burlé. Sofía, ¿estás tonta o soy yo el tonto? ¿Traes un certificado falso y dices que una estrella lleva mi nombre? Vienes a hacerme reír. Descubrir una nueva estrella no es algo que se haga así de fácil. Y si realmente hubiera encontrado una, los medios lo habrían cubierto. No habría sido tan discreto. En los ojos de Sofía apareció una chispa de pánico. Apresuradamente trató de explicarme. Esteban, haré que el certificado sea legítimo, te lo prometo. Con una mirada más firme, continuó. Esteban, sé que los errores que cometí son imperdonables para ti, pero ¿puedes darme otra oportunidad? Te daré el verdadero certificado. Te acompañaré a viajar por la gran ruta del noroeste. Voy a demostrarte que te amo, que solo tú eres mi único hombre, y que mi esposo solo puede ser tú. Esta vez déjame acercarme poco a poco. Esteban, por favor. Sofía habló con una sinceridad desgarradora. Cada palabra parecía cortar su alma. Si no la conociera desde hace 12 años, probablemente habría sido conmovido por lo que dijo. Le respondí, ¿ya has tomado tu decisión? Levanté la vista de mi teléfono y, con una sonrisa burlona, dije, vete de regreso a tu país. Los de la agencia espacial ya deben estar buscando por todos lados. Sofía quedó congelada por un momento y luego, con el rostro desencajado, murmuró, Esteban, ¿de verdad vas a denunciarme? ¿Es tan fuerte tu odio hacia mí? La interrumpí rápidamente. Deja de poner palabras en mi boca. Fue tu pequeño amante quien te denunció. Capítulo 21. Al escuchar mis palabras, Sofía rápidamente sacó su teléfono, para evitar ser interrumpida. Había apagado su móvil desde antes. Ahora, la cantidad de llamadas perdidas y mensajes no leídos casi hacía que el teléfono se colapsara. Sofía respiraba con fuerza. Su pecho se movía rápidamente. No tuvo tiempo de decir una palabra más antes de dirigirse directamente al aeropuerto. Fue entonces cuando Carolina salió de la cocina y me preguntó, ¿está bien, Lynn, presidente? Le hice un gesto con la mano mientras subía las escaleras y respondí, si vuelve a pasar, simplemente llama a la policía por una intrusión en la propiedad privada. Sofía aterrizó en Pekín y, en lugar de ir a la agencia espacial, se dirigió directamente a su casa. Al abrir la puerta, Zach, sin camiseta, la abrazó de inmediato. Sabía que volverías a buscarme. En este mundo, solo yo te amo de verdad. Sofía, con una expresión sombría, lo empujó con fuerza. Zach, sorprendido, intentó abrazarla de nuevo, pero Sofía no mostró piedad. Le dio una fuerte bofetada y lo empujó contra el perchero del vestíbulo. Zach, ¿qué beneficio tienes de destruirme? En ese momento, Sofía sentía un odio profundo hacia él. Con furia, lo agarró de la muñeca y lo acercó a su rostro, sus ojos llenos de rencor. Zach la miró aterrorizado, pero luego, con una risa baja, dijo, claro que sí, si no te destruyo, ¿cómo crees que volverías a mí tan fácilmente? Zach, hijo de puta. Zach sonrió con tristeza, lágrimas cayendo de sus ojos mientras decía, ¿hijo de puta? ¿No te pusiste feliz en la cama con un hijo de puta? Incluso lograste alejar a tu marido. Sofía, te lo mereces. El dolor en el rostro de Zach no se comparaba con lo que sentía, pero seguía hablando. Era como si su sufrimiento al herirla de alguna manera aliviara su propio dolor. Sofía le dio otra bofetada tan fuerte que Zach quedó atónito, sangre saliendo de su boca, pero Sofía ni siquiera lo notó. Con los ojos inyectados en sangre, pensaba en lo que había perdido, su futuro y su esposo, todo debido a ese hijo de puta. El odio en su corazón crecía y crecía, toda la culpa recaía sobre Zach. Hijo de puta, no pienses que no sé lo que hiciste a mis espaldas. Sofía agarró el brazo de Zach y, con todas sus fuerzas, lo arrastró hacia la calle. Si no tienes vergüenza, y vas a destruir mi futuro, entonces tampoco tendrás uno. Zach luchó por liberarse, pero su vergüenza era evidente para todos los transeúntes. Zach estaba completamente aterrorizado y, en un grito desgarrador, suplicó, Sofía, lo siento mucho, te lo juro, nunca más te perseguiré.
Sofía no hizo caso de sus súplicas y lo metió en el coche. Condujo directo a la agencia espacial. En el camino, Zack trató de llamar a la policía, pero Sofía le arrebató el teléfono y lo lanzó por la ventana. Pisó el acelerador con fuerza, y el coche salió disparado como una flecha. Cuando Zack estuvo a punto de desmayarse del miedo, Sofía frenó abruptamente. Al llegar a la agencia, varios empleados salieron rápidamente. El jefe inmediato de Sofía, al verla, corrió hacia ella, preocupado y con una expresión de angustia. Sofía, ¿cómo pudiste salir del país sin permiso? Eres una pieza clave en nuestro equipo. La dirección sabe que saliste. Quieren marginarte. Vamos a la oficina de los líderes y discúlpate. Aún hay una pequeña oportunidad. El líder, con urgencia, intentó llevarla hacia la oficina, pero Sofía, distraída, tropezó un par de pasos. Una vez que se estabilizó, se detuvo y ya no siguió al líder. Él se volvió, confundido y preocupado, y la llamó. Sofía, ¿qué pasa? Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, respondió. Perdón, líder, lo he decepcionado. Sofía ya había pasado del furor a una calma triste, disculpándose sinceramente. El líder, sin entender, miró a los colegas que observaban la escena y notó a Zack, casi desnudo. ¿Qué está pasando aquí? El líder se asombró, y Sofía, caminando hacia él, se adelantó a la situación. Zack, un empleado de mi equipo, es un hijo de puta. Fue él quien me sedujo y me llevó a divorciarme, perdiendo a mi esposo. Zack, desesperado, gritó. No fue así, no fue así, gritó mientras se cubría la cara, mirando a Sofía con súplica. Por favor, suéltame, te lo juro, no te voy a molestar más. Sofía lo miró fríamente y, con una sonrisa sarcástica, continuó. Este hijo de puta no solo me sedujo, sino que también estuvo con la esposa de un importante personaje de Viserys mientras yo estaba con él. Es un miserable, indigno de compasión. Los compañeros de trabajo, ya conmocionados por las noticias, miraban con asombro. Sofía no dejó de hablar y declaró. Hoy, revelo esta verdad no solo para eliminar a este malhechor, sino también para demostrarle a mi esposo, que está lejos. Mi determinación, aunque nunca me perdone, siempre lo amaré. Muchos grababan videos, y Sofía, mirando directamente a las cámaras, proclamó su mensaje con valentía. En medio del caos, llegaron tanto la policía como el gran personaje de Viserys. Sofía y Zack fueron arrestados y llevados en patrulleros. El gran personaje de Viserys no bajó del coche y siguió a los patrulleros hasta la comisaría. La gente no sabía quién era ese personaje, pero todos sabían que Zack había acabado con su futuro. Su carrera estaba destruida y su vida en Viserys también lo estaba. 2 días después, gracias a los esfuerzos del jefe de Sofía, ella fue liberada. Cuando los padres de la familia Liu supieron lo que había hecho su hija, anunciaron oficialmente su ruptura con ella. El escándalo tuvo repercusiones graves, y aunque Sofía había sido una empleada destacada, la agencia espacial decidió despedirla. Sofía perdió su trabajo, su estatus, y a su familia. Se convirtió en una persona completamente sola, con una caja de cervezas en mano. Subió a la azotea de su casa y comenzó a beber, mirando el cielo y la luna. Un leve rastro de sonrisa curvaba sus labios, pero las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. El incidente fue ampliamente cubierto en las noticias, y Sofía estaba segura de que Esteban había oído hablar de ello, pero él no mostró ni un gesto de interés, ni siquiera una palabra de consuelo. Pero Sofía no se arrepentía, sabía que era su castigo. Zack, por su parte, desapareció de las calles de Pekín. Sofía sabía que había sido la esposa del gran personaje quien lo había sacado de allí. Esa mujer vivía a la sombra de un hombre poderoso, y ese hombre no era alguien que pudiera ser ignorado. El destino de Zack solo podría ser peor que el de ella, 1000 veces más. Capítulo 22. Efectivamente, vi la noticia, pero solo la tomé como una broma. Mi trabajo en París cada vez iba mejor. Me estaba acostumbrando a la vida aquí poco a poco. En mis ratos libres, me gustaba ir a una pequeña cafetería en un callejón, pedía un café y un pastel, y me sentaba a ver a la gente pasar después de un día de trabajo. La vida era tan tranquila y placentera. Un día, mientras sostenía el café bajo el sol y leía, recibí una llamada de Sofía. Hacía tiempo que no sabía nada de ella, y al escuchar su voz, me sorprendió lo rasposa que sonaba, como si hubiera sido raspada por una lija. Esteban, realmente te extraño mucho, dijo. Fruncí ligeramente el ceño. Aparté el teléfono y tomé un sorbo de café. Luego, sin mostrar ninguna emoción, respondí, ¿ya firmaste el acuerdo de divorcio? Si lo hiciste, solo mándalo a mi casa o a la oficina. No me llames más.
Sofía permaneció en silencio por un rato, y justo antes de que colgara, de repente habló: lo siento. Luego, escuché el sonido de su llanto descontrolado al otro lado de la línea. Su voz sonaba triste y desesperada, como si hubiera perdido todo. Dijo: Esteban, por favor, dame otra oportunidad. Haré lo que sea que me pidas. No me dejes. Llevamos 12 años juntos. Si me dejas, ¿cómo voy a vivir? Por ti. Ya he hecho públicos todos los errores que cometí en la primera mitad de mi vida. Estoy dispuesta a que la gente me odie y me maldiga. ¿No puede esto, al menos, compensar un poco mis errores? No pude evitar soltar una risa. Al escuchar mi risa, el llanto de Sofía se detuvo de inmediato, y con confusión preguntó: Esteban, ¿por qué te ríes? Cerré el libro y me acomodé cómodamente en el sofá, respondiendo con voz tranquila y serena: Sofía, sigues siendo la misma. Después de todos estos años, sigues cometiendo los mismos errores. Estás completamente convencida de que te amo, que solo con que llores, me harás sentir lástima y te perdonaré. En efecto, antes era así, pero, ¿te has detenido a pensar en algo? Ya no te amo. Sofía quedó en shock, y luego, con la voz quebrada, gritó: No, no te creo, Esteban, no te creo que ya no me ames. Tú me amabas tanto. ¿Cómo es posible que de repente ya no me ames? Solo cometí un pequeño error. Ya me di cuenta de mi culpa. ¿Por qué no me das otra oportunidad para corregirlo? Al escuchar esto, supe de inmediato que no había comprendido su error. Para ella, solo con martirizarse lo suficiente, yo debía perdonarla y aceptarla de nuevo. Después de todos estos años, estaba realmente cansado. Ya no tenía nada más que decirle a Sofía. Me froté las sienes y, con total frialdad, le dije: Sofía, por favor, no vuelvas a interferir en mi vida. Si ya firmaste el acuerdo de divorcio, entonces después de 2 años de separación, procederé con la demanda. Y con eso, colgué de inmediato. No quería seguir escuchando más de sus lamentaciones. Capítulo 23. El tiempo pasó rápidamente y, pronto, llegó el final del otoño, con la fecha de la boda de Duncan cada vez más cerca. Después de terminar mi trabajo en París, regresé a mi país 3 días antes de lo planeado. Pasé todo el tiempo al lado de Duncan, corriendo de un lado a otro, más agotado que si hubiera estado trabajando sin descanso durante medio mes. Duncan, con intención de molestarme, se acercó y bromeó: Presidente Lin, qué duro trabajas. La próxima vez que te cases, también estaré corriendo de aquí para allá para ayudarte. Me desplomé en el sofá, levantando el puño y respondí: ¿Estás buscando problemas? ¿Qué boda? ¿Con quién me casaría? Duncan se apartó rápidamente, lanzando una mirada cómplice a Carolina. Me levanté, seguí su mirada y, de inmediato, grité: Duncan, estás buscando la muerte. Entre bromas y risas, llegó el día de la boda. Nunca imaginé que vería a Sofía en la boda de Duncan. Estaba molesto, pero al mismo tiempo, lo entendía perfectamente. El problema de haber estado tanto tiempo con Sofía era que teníamos demasiados amigos en común. Cuando entré al lugar de la boda, vi a Sofía con un vestido blanco corto y un ramo de rosas rojas en las manos. Las personas la miraban, pero parecían no darse cuenta. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Sofía comenzó a caminar hacia mí, paso a paso. La miré detenidamente y, para mi sorpresa, noté que estaba aún más delgada que antes y su rostro no se veía bien. Sofía había perdido su trabajo por el incidente con Zach, perdió su dignidad y, al final, me perdió a mí. Ya no era la mujer orgullosa y confiada que solía ser. Nuestros amigos en común ya no la toleraban. Me enteré de todo esto al día siguiente, cuando Duncan, como buen chismoso, me contó. No sentí ninguna agitación emocional. Simplemente pensé que Sofía se había vuelto loca. Ahora estaba cosechando las consecuencias de sus acciones. Todo lo que le pasó fue culpa suya. Desde esa llamada, no volví a contestar ninguna llamada de Sofía. Disfrutaba de mi vida en París. Y aparte de Duncan y la señora G, no quería gastar más pensamientos en personas que ya no tenían relevancia. Sofía me miraba, radiante y guapo, y en su corazón había tanto alivio como dolor. Alivio porque finalmente tenía la oportunidad de ver a la persona que tanto había deseado. Pero dolor porque a mi alrededor había un ambiente de felicidad, en total contraste con la desesperación que la envolvía a ella. Me miraba con una chispa de esperanza en los ojos y, con dificultad, dijo: Esteban, después de tanto tiempo, todavía me guardas rencor. Realmente te amo. No puedo vivir sin ti. La miré fijamente. Cuando estábamos en la universidad, cada vez que veía a una pareja casándose, compraba una rosa para Sofía. No sabía qué sentiría al volver a verla. Si ira,
cansancio o incluso repulsión, pero me sorprendió darme cuenta de que, en ese momento, mi corazón estaba completamente tranquilo, sin la más mínima emoción. Durante este tiempo, además de estar ocupado con el trabajo, también conocí a muchas personas. Mi cartera y mi corazón estaban satisfechos. Duncan gritó desde adentro: Esteban, ven a tomar la foto. Le levanté la mano y le hice un gesto. Antes de irme, miré seriamente a la mujer frente a mí y le dije: Sofía, deja de hacer cosas sin sentido. Todos debemos mirar hacia adelante. Sofía palideció aún más. Su cuerpo tambaleó, como si fuera a caerse. No hice caso. La dejé atrás y entré para tomar la foto. La gente avanza, y las flores siempre se orientan hacia el sol. Nadie se queda en el mismo lugar esperando por ti.